Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizaremos los números del gobierno y cómo nos han afectado los vaivenes de la economía mundial, así como las diferentes herramientas presentadas por el Ejecutivo con las que busca enfrentar esta situación. También conversaremos sobre la caída del presidente Piñera en las encuestas. ¿Qué explica esta tendencia a la baja? ¿Debería haber cambio de gabinete, que tanto sonó fin de semana pasada y que permanecen algunos rumores para esta semana? Presentamos entonces, prestamos atención a los reclamos de los profesores, que están en una jornada toda la semana en paralización indefinida. El invitado de hoy, José Antonio Kast, fundador del Movimiento Acción Republicana, y sus pretensiones de transformarse en partido. ¿Cómo funcionará su convivencia con el resto de Chile? ¡Vamos! ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de conversación Estado Nacional, 10 de la mañana en punto de este domingo 9 de junio de 2019. Transmisión conjunta con Radio Duna 89.7, todas las plataformas de TVN. Presentamos de inmediato a nuestros panelistas de hoy. Partimos por el ya citado Evópolis. Hernán Larraín, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gonzalo Miller, muy buenos días. Valentina Quiroga, también muy buenos días. La saludamos. Muy buenos días a todos. Y don Gonzalo, don Pancho Vidal. ¿Cómo le va? Mi hermano. Sí, pues por eso lo confundí. Que es de la UDI. Por eso lo confundí. No. Pero hermano. Por ser hermano. Uno quiere a su hermano. Exactamente. Don Francisco Pancho Muy Vidal, buenos vocero. días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Tendremos un invitado, el cual creo que hay mucha expectativa por escucharlo a él, más allá de lo que uno pueda leer. Cómo se prepara a partir de mañana este partido republicano. Así es. De don Jack. Muy buena entrevista ayer, el Mercurio. Es muy clarificadora. Muy interesante. ¿Tendrá tiempo para conversarla? Sí, para conversarla con la entrevista del Mercurio de ayer. Pero por ahora, centrémonos en lo que esta semana marcó bastante la agenda y tiene que ver con algo que de verdad es lo central que está ocurriendo hoy y que la ciudadanía se preocupa. Y tiene que ver con la forma de reactivar la economía que está buscando el gobierno. Después de la cuenta pública, el presidente, y todos dicen que uno de los ganadores de la cuenta pública es el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, quien está de gira, ya va a ir de vuelo, si no llegó ya a Europa, a varias capitales europeas, en busca de inversores y en busca de un roadshow de los proyectos, una batería de inversiones millonarias en obras públicas para reactivar la economía. Y el viernes en la tarde, muy tarde, 6, 7 de la tarde, 7 por ahí, el Banco Central en una inédita porque hace mucho tiempo, desde la subprime, que no hacía una baja de tasas tan potente, buscando justamente reanudar el dinamismo y darle fortaleza a una economía que le cuesta mucho trepar. Gonzalo Miller, ¿le parece que basta, o no sé basta, pero que es acertado o tardío, como dijo alguien de la oposición, el intento del gobierno de reactivar la economía con obras públicas? Yo creo que un gobierno que se preocupa de que el crecimiento se concrete, se logre, que la inversión se produzca, es muy importante. O sea, hemos sufrido en el pasado gobiernos que se han preocupado menos del crecimiento y el crecimiento ha sido menor. O sea, un gobierno que asume primero compromisos respecto a materia de crecimiento y que sea motivo de debate el cumplimiento no de esos compromisos, me parece que ya es un paso adelante, porque es más importante que la cifra. Entender de que el crecimiento es la llave que permite mayores políticas sociales, la llave que permite, ¿no es cierto?, mayor inversión, no solamente inversión en infraestructura, que muchas veces es lo que la gente está pidiendo, sobre todo en regiones, ¿no es cierto?, que se mejore el transporte público, que se mejore la conectividad. Entonces, que nos empecemos a preocupar de nuevo como sistema político, y en eso, bienvenidos todos, del crecimiento económico, yo creo que es una buena noticia, per se. Ahora, que el gobierno se ponga metas, yo creo que es bueno, porque permite transparentemente asumir compromisos, asumir metas, decirle, bueno, se cumple o no se cumple, aumenta el ritmo. El año pasado la expectativa, según el Banco Central, era de 3,3 y finalmente crecimos al 4. Este año la expectativa está entre 3 y 3,5 y la apuesta del gobierno es lograr crecer en 3,5. Defender eso. El Banco Central bajó la expectativa el viernes en la tarde, ¿eh? ¿Sí? Entre 3 y 4 será el rango. 2,75, 3,5. Entonces, tuvimos años debatiendo sobre si un gobierno podía asumir compromisos en materia económica. Había gente que decía no, que la parte externa explicaba en gran medida cómo le iba a Chile,
Tenían un punto que decía, bueno, Chile es una economía abierta al mundo y por lo tanto lo que pasa en el mundo afecta a Chile. Sí, verdad, eso es un dato. ¿Eso libera al gobierno de responsabilidad? No, ninguno. Ni a este, ni al anterior, ni a ninguno. Entonces, yo creo que estemos debatiendo sobre economía, sobre crecimiento económico, y veamos las cifras. Y de repente, como nos veníamos acostumbrando a crecimientos menores, hoy día sentamos que 3,5 o 3 es poco. ¿Ah? Y algunos dicen, lo verbalizan así, dicen, nos gustaría crecer a más del 3. Bueno, lo responsable políticamente, si ya estamos de acuerdo en que el crecimiento económico es importante y que la meta de 3,5 debiera ser una meta país, y que si creciéramos 3,5 es poco, la pregunta para el gobierno y para el sistema político es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para agilizar la economía? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué certeza estamos dispuestos a dar para la inversión? ¿Cómo avanzamos en la reforma, por ejemplo, modernización tributaria? ¿Cómo avanzamos también en la nueva agenda de aceleración económica? Es decir, porque si no, esto de decir, mire, no van a llegar a 3,5, va a ser 3,3 o va a ser 3,4 y celebrarlo como una victoria política, yo creo que no conduce a nada. Valentina, uno pudiera haber esperado a priori, quizás desde el prejuicio, que esta era la fortaleza de un gobierno como la del presidente Piñera, sobre todo que fue uno de los pilares de sus promesas con los cuales ganó y holgadamente, era tiempos mejores en economía, porque el público, la ciudadanía reconocía que en el gobierno del presidente Bachelet ese era más bien una pata coja, había reformas sociales importantes, pero la economía le costaba levantar el vuelo. Le pega fuerte al presidente Piñera este incumplimiento, ¿no?, de una expectativa muy alta. Yo creo que efectivamente uno de los temas que hoy día está pegando es el tema de las expectativas que se generaron. No olvidemos que ellos al comienzo se prometió duplicar la tasa de crecimiento y por lo tanto, evidentemente, yo diría que aquí hay un tema de expectativas que no se han cumplido y yo, más allá de todo el esfuerzo, y creo que aquí estamos todos obviamente para colaborar en que las cifras mejoren, yo creo que el contexto que se viene no es fácil. Es complejo y por lo tanto tendremos que entre todos evaluar, ¿cierto?, y apoyar a cuáles son las mejores decisiones. Yo creo, a mí la verdad es que se me abren hartas interrogantes y yo aquí creo que hay un tema que es importante, eso sí, transparentar. Tú dices, Gonzalo, que el tema de las cifras más, cifras menos, yo creo que las cifras son importantes porque el año pasado, durante todo el año pasado, se mantuvo la expectativa de que aquí el país estaba creciendo cuando los datos eran tremendamente claros y el país, cuando uno compara trimestre a trimestre, ¿cierto?, que es la comparación relevante que hay que hacer para ver qué es lo que está pasando con la economía, uno ya rápidamente se dio cuenta que prácticamente había estancamiento económico y que el 4% era básicamente porque las fórmulas, quizás eso, yo sé que es medio enredado, pero las fórmulas de cálculo, los promedios arrastran, ¿cierto?, incorporan las cifras de crecimiento previo y se explica principalmente por el crecimiento que se tuvo el último semestre del 2017. Por lo tanto, yo creo que en buena hora se están hoy día sincerando las cifras, los promedios ya, como los arrastres, ¿cierto?, tienen estos desfases, se empieza a evidenciar lo que venía pasando ya el año pasado. Y yo me hubiese gustado, en todo caso, que esta discusión, dado que esto además era un tema central para el gobierno, se hubiese adelantado a esta agenda. Tuvimos ya la discusión de una ley de presupuestos, más allá de las opiniones de qué es lo que se puede hacer en materia de política fiscal. Una de las principales herramientas que tiene el Ejecutivo para reactivar la economía es el presupuesto. Y debatimos el primer presupuesto de este gobierno sin tener las cifras, o al menos en el debate público, lo que realmente estaba pasando en economía. Y a mí me parece que eso... ¿Y se escondieron las cifras? Yo diría que no es que se... mira, no quiero aquí atribuir... pero yo creo que claramente no se fue del todo transparente porque se mantuvo una expectativa de crecimiento de que hasta hace 2 semanas. Hasta hace 2 semanas se seguía diciendo, ¿cierto?, empujando la idea que íbamos a tener, ¿cierto?, este 3,5 y el presidente finalmente en la cuenta pública, ¿cierto?, es quien de alguna manera hace el sinceramiento. Cuando aquí hace rato que veníamos teniendo indicios de que esto estaba sucediendo, salvo el tercer trimestre del año anterior. Entonces yo creo que aquí hay una primera responsabilidad, que es que yo creo que hay que aprender, hay que con las cifras de alguna manera, las cifras hay que tratarlas como son, hay que decirlas transparentemente, porque eso finalmente apoya también la toma de decisiones. A mí básicamente hay varias interrogantes que se me abren. Respecto, por ejemplo, no las he dicho yo, las he escuchado a varios, ¿cierto?, de los expertos. Uno de los temas, por ejemplo, que se vislumbra es el tema del aumento en gasto, ¿cierto?, en temas de inversión.
pero sin embargo vemos que el año pasado se dejaron de ejecutar, ¿cierto? La subejecución en el Ministerio de Obras Públicas fue tremenda. Y siento que ya estas cifras las teníamos desde el año pasado. Hoy día no existe claridad respecto a si es que la inversión que se va a hacer en este aumento de gasto fiscal en obras, que bienvenido, o sea, lo encuentro, creo que derechamente, o sea, claramente va en la dirección correcta. Pero no está claro si es que esto va a ser aumento de gasto, si es que va a ser si se va a adelantar el gasto, se ha dicho, se ha insinuado apurar, que se va a apurar, agilizar. si se va a hacer reasignación. Entonces, eso al final me parece muy bien, pero para ser claro desde el punto de vista de la cifra económica, es bastante humo en el sentido de que va a mover poco la aguja. No digo que no sea humo, o sea, que sea humo el hecho de que las cosas no sean importantes, pero desde el punto de vista de la expectativa para conseguir el objetivo, la verdad es que no es suficiente. No es suficiente. ¿Humo? No, cada uno puede tener opiniones, ¿ah? pero las cifras son datos. El crecimiento con Michelle Bachelet, lo sabemos, fue bajo. Y cuando llegó Sebastián Piñera, Chile Vamos estableció una prioridad y el año 2018 crecimos a un 4%. Veníamos del 1,7%. Producto del crecimiento del último año Bachelet. Estoy diciendo cifras, ¿sí? Cifras, datos, números. Luego podemos opinar. Este gobierno no solo reactivó la economía, la puso en la agenda como prioridad, envió reformas y no solo eso. Cuando frente a una situación compleja como se vive en el mundo, producto de la guerra comercial, el presidente dice en la cuenta, este año va a ser más exigente. Y junto con ello propone un plan para reactivar la economía, para acelerar la inversión pública. Eso es un gobierno responsable que entiende que esto es una prioridad. El crecimiento, digámoslo, tiene un sentido social. No importa la cifra por la cifra. Es lo que te permite llevar adelante reformas sociales. Detrás del crecimiento hay empleos, hay salarios, hay personas. Y por lo tanto yo creo que tiene mucho sentido lo que el gobierno planteó en el gobierno. Tiene mucho sentido lo que hizo el presidente Piñera. Es muy importante lo que está haciendo el MOP en esta materia. Transportes y por supuesto la agenda de Hacienda y de Economía. Yo creo que este gobierno está asumiendo su responsabilidad y yo espero que desde la oposición haya buena voluntad para, por ejemplo, avanzar en modernización tributaria, que puede ser una reforma que ayude a la reactivación o simplemente se van a quedar en el diagnóstico. Yo creo que hay una gran responsabilidad también en la oposición en esta materia. Francisco Vidal, Mira, ¿qué responsabilidad asumen ustedes como oposición? o sea, que conduce el gobierno es la derecha. Pues. Pero la Está oposición siempre tiene algo que Está decir claro, y man. hacer. Y a ¿Quién nosotros- gobierna está claro? Exactamente. Entonces la responsabilidad de quién gobierna. Sí, pero Lo ¿quién que no asume queda- en cuanto a una oposición que No, tiene sí, mayoría en el sí, Congreso? El problema por ejemplo? nuestro no es el problema nuestro. Tenemos que colaborar en todo lo que aparezca positivo, como el plan de obras públicas, pero sin contrabando. Porque hoy día el presidente de los empresarios dice que le hemos pinchado los neumáticos a las ruedas delanteras del crecimiento. ¿Y cuál es el neumático uno para ese señor Sweat? Que no le devolvamos 833 millones de dólares con la integración. ¿Ah? O, no sé, que sigamos dándole el bate a las FP. ¿Esos son los neumáticos que hacen referencia? Ahora, el problema es muy más de fondo, creo yo. Creo que el gobierno se metió en una cazuela que se está cocinando solito. Mira. Cuando un gobierno, y esto es una lección para lo que viene, genera una expectativa y dice, vamos a estar mejor. Cuando todo lo que hemos avanzado, no obstante, nos quedan temas pendientes, yo empezaba a pensar, por ejemplo, anoté, ¿qué pensará el 76% de los chilenos que están endeudados cuando recibió ese mensaje? Que iba a endeudarse menos, creció el endeudamiento. Cuando el 80% de las familias, de acuerdo al INE, no llega a fin de mes. Los 4 primeros quintiles no llegan a fin de mes, entre los que ingresan y los que gastan. Cuando las 80.000 familias que están en los campamentos escucharon ese mensaje, o las 450.000 familias que aún no tienen vivienda, escucharon ese mensaje. Y yo creo que el choque, ¿Qué pensaron esa familia? que lo natural, pues. Cada uno mira desde su experiencia personal. El mensaje general, vamos a estar mejor, depende de la insuficiencia de cada uno de ellos en ese minuto. Y no están mejor. O sea, el país creció 4, ojo, 4 el año 2018, tomando el primer bimestre que permitió llegar al 4.
porque comparando primer trimestre o segundo trimestre del 2018 con el 2019, que es la comparación razonable, está en 1,6. 1,6, pero momentito. Es que puso un punto muy bueno, si están mejor o no están mejor, No, que ese es el pero ¿cómo central. están mejor si, No, si pero el yo gobierno pregunto. y la derecha se están cayendo a pedazos en las encuestas, hombre? Hoy día la encuesta regalona, CADEM, que el énfasis está en el tema presidencial de la derecha, pero a pie de página, casi cayéndose para la página 9, viene que el presidente cayó 4 o 5 puntos en la CADEM. Tiene 34% de apoyo y 56% en contra. Cuando tú vas a Criterio la semana pasada, 28 de apoyo y 59 en contra, yo le digo a mis amigos de derecha, entonces la gente está perdida, no cacha el crecimiento. ¿Por qué los rechaza? ¿Por eso los rechazan? ¿Por eso bajan las encuestas? ¿Está peor que la pregunta de Francisco Vidal, que es la más atingente? ¿Está mejor? ¿Está peor? Yo creo que lo responsable en esta materia es más que decirle si la gente está mejor o peor, eso la gente lo hace de acuerdo a su propia realidad. No necesita que ni un político le esté recordando si está más, mejor o peor. ¿Ah? Lo que sí, el componente de la evaluación, está muy preocupado de la evaluación del gobierno, me parece bien, Pancho Vidal, yo me imagino. Siempre preocupado yo. Sí, el gobierno anterior fue traumática la evaluación. Pero ese 34%, que es un punto superior al de la semana pasada, que es la diferencia real entre la CADEM de la semana pasada, marcaba 33 el gobierno, esta semana marca 34. ¿Ah? Para que quedemos claros, no confundamos a la gente. ¿Que cayó 5 puntos? Porque esa es una encuesta que se hizo en la noche del sábado. Ese se hizo después, la cuenta pública terminó a las 11 de la noche. Entre las 10 y media de la noche y las 12 se hizo una encuesta flash donde marcó 39, que fue la que tú recordaste. Pero la misma encuesta, instrumento por instrumento, 33 la semana pasada, 34 esta semana. Destapemos una champaña, señor general Matei. Obvio, no, sí. Pues tampoco nos vamos a andar, nosotros tampoco vamos a andar con un carrito tropezándonos con el 34% en todos lados. Hay que asumir las encuestas, sí, son un dato. Y yo creo que el gobierno lo está haciendo. Está asumiendo eso. Primero, que tiene un compromiso con las personas. La evaluación del gobierno no es mes a mes respecto de la economía, sino que se va a producir respecto del gobierno. Si este gobierno cumplió o no respecto a los tiempos mejores. Y esto no se trata de defender los números, que es fácil defender los números del gobierno, porque cuando dice, y Valentino dice, bueno, este gobierno prometió crecer al doble, ni en realidad, prometió crecer al doble y el primer año creció al triple del gobierno anterior. Y resulta que hoy día estamos creciendo al doble del gobierno anterior. Pero eso es insuficiente. Bienvenido, ser más exigente respecto al crecimiento. No, yo creo que es bueno. Porque tú estás mezclando, ahí es donde yo me empiezo a molestar con el uso de las cifras. ¿Por qué? Porque todo quien... ¿Cuál es el promedio de crecimiento del gobierno anterior? Vea, ¿cierto? El crecimiento, como se tiene que medir correctamente, que es cuánto vas creciendo finalmente trimestre a trimestre. En comparación. No, perdón, en comparación. O sea, solo tenemos que tomar de Bachelet, en tu opinión, el último trimestre, los últimos 3 meses. Es decir, diciembre, que ya estaba el presidente electo, el presidente Piñera estaba electo, diciembre, enero y febrero, y tú me dices, mira, esto es lo que logró la presidenta Bachelet en materia de crecimiento. No, yo creo que eso no. Los gobiernos, porque si no cada uno va a elegir su trimestre y va a decir, mire, estos son los 3 meses donde más se creó. Las cifras son datos y la curva, cuando uno la ve, en los últimos meses de la presidenta Bachelet, fue una curva muy acelerada de crecimiento. Tenía que ver con la expectativa solamente de que llegaba hay un tema de expectativa, pero hay un punto respecto, y en eso ¿cómo evalúan ustedes eso esa hacer cargo de... Para mucha gente, la situación económica refleja un problema obvio, porque lo que refleja Plancho tiene razón. Si no hay que equivocarse en eso. La izquierda en los diagnósticos es buena. ¿Ah? Hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, hay mucha gente que lo pasa mal, y esa es una realidad. Ahora, tratar de que esa realidad partió el 2018, no, pues, es que pareciera. De Bernardo Higgins. Y cuando tú dices la precisión de los datos, también hay que ser precisa. Tú mencionaste al MOP como un elemento y repetiste lo que habían repetido otros, su ejecución presupuestaria. El MOP lo que tiene ejecución presupuestaria del año pasado, si no me equivoco, en 99,65. Lo que sí tuvo el MOP respecto del presupuesto aprobado anterior, en el gobierno anterior, fue tener que tener una reducción, tuvo un recorte importante. ¿Por qué? Porque teníamos un déficit fiscal gigantesco. Y el 2018, junto con crecer, ¿qué hizo el gobierno? Redujo el déficit fiscal. ¿Cómo lo hizo? Tratando de todos los lugares, sobre todo de los menos sensibles socialmente, ya que se estaba creciendo bien, tratar de recortar, ahorrar, como dice, como lo haría cualquier familia cuando está sobreendeudada. Ahorrar un poco, ¿para qué? Para que si necesita, no se lo coman ni los intereses, tenga mejor acreditación frente a los bancos, frente a los fondos internacionales. Oye, pero respecto al tema de las cifras, mira, más allá,
Yo creo que lo importante del tema de las cifras es que te permitan tomar decisiones. Eso. Más allá, ¿cierto?, del juego que a veces aquí siento que se trata de hacer, de empatar uno al otro, yo creo que efectivamente Chile hace mucho tiempo, evidentemente a medida que las economías se van desarrollando, las cifras de crecimiento, crecer a grandes tasas cada vez se vuelve más difícil. Pero yo creo que aquí el tema, y por eso hago el hincapié, es que desde hace mucho tiempo ya sabíamos que la economía se venía de alguna manera estancando, no de alguna manera, se venía estancando. Y esa era la información que es relevante, porque esto que hoy día se está haciendo, el plan que se está anunciando, perfectamente ya teníamos indicio hace bastantes meses atrás que esto estaba ocurriendo y por lo tanto este debate se pudo haber adelantado. Fue tardío. Y podríamos haber tenido simple. una discusión presupuestaria con esta información arriba de la mesa. Porque yo les pregunto, quizás ustedes que tienen mayor cercanía con el gobierno tienen más información de la que yo al menos logro leer en los medios de comunicación. Pero a mí me cuesta cuadrar el círculo, y quizás puede ser un tema de información y ustedes nos lo pueden aclarar acá, es que por un lado veo este tema de la preocupación, ¿cierto?, de no aumentar el déficit, pero al mismo tiempo anunciando reformas, está el tema de pensiones, está el tema, ¿cierto?, de obras públicas, que se aumentan los gastos y sin embargo uno dice, pero uno dice, no cuadra el Esos 20.000 círculo. millones anunciados es inversión neta, no es gasto. Eso va a producir trabajo, o sea, va a generar un 12.000 movimiento. puestos de trabajo, dice el gobierno. Pero Claro, eso tiene que estar consignado en el presupuesto. Los por quiero favor. invitar en un segundo a un paréntesis que va a ser muy productivo para seguir conversando. Hernán Larraín tiene a la vuelta de estas declaraciones la palabra. ¿De quién? Mire usted. Miro. No creo que la política fiscal tenga demasiado espacio para hacer cosas. No ese espacio el optimismo que ve el gobierno, entonces. Yo creo que hay que trabajar mucho para llegar a ese optimismo. Y el trabajo debieran, creo que, focalizarlo en buscar acuerdos. Tenemos que poner una nota a este gobierno. La gestión económica, 15 meses, de 1 a 7. Yo le pondría un cuatrito. Salva. Un cuatrito pelado. Yo creo que entre ministro de Hacienda no se le puede poner notas rojas, a no ser que ya dejen una escoba muy grande. Yo le diría, yo no le pongo nota, yo digo aplique la misma escala y veamos qué nota le cae. Nada más que eso. Apreciando los esfuerzos que él hizo, pero que no fueron suficientes. Hernán Larraín está como para poner notas. Es un cuatrito, como dice Rodrigo Valdés, el rendimiento económico de la Pero autoridad. yo estimo bastante a Rodrigo Valdés, pero no creo que sea el indicado él para andar poniendo notas en materia de crecimiento económico. ¿Ah? Para Ahora, poner no lo vamos a esa hacer, nota, no lo pero- vamos a hacer responsable a él del resultado exclusivamente de lo que fue el gobierno anterior. Porque, y aquí hay una cuestión bien de fondo, para el gobierno anterior crecer no era una prioridad. No era parte de su agenda, no era parte de su objetivo. Entonces, si crecían poco, ¿De ese bueno... gobierno o de en la estricto izquierda en rigor- general? En general. En ¿La general, izquierda tiene ese problema? no tiene esa prioridad. Y curioso todo. Y sí, bueno... Y los 20 años de la concertación. Pero por favor, cuando llegó Michelle Bachelet tenía 3 grandes reformas. Una nueva constitución, una reforma tributaria y una reforma educacional que era la gratuidad. Pero de crecimiento, de economía, de inversión, no escuchamos. No, es la Por lo tanto, afirmación anterior. las notas que se pone Rodrigo Valdés, yo creo que es mejor que se las guarde. Yo creo que este gobierno, junto con poner la prioridad, se hace cargo de la realidad y qué bueno que estemos discutiendo aquí, porque este es un problema de Estado, de todo el país, ver cómo nos hacemos cargo del desafío de seguir creciendo. Esa es la cuestión de No, es fondo. que, ojo con las afirmaciones. Yo soy obsesivo con las afirmaciones. Nunca, a usted que le gusta el crecimiento así como prioridad absoluta, nunca creció más Chile. Nunca. Ni antes ni después. Desde Ambrosio O'Higgins, y Bernardo O'Higgins me queda chico. En los 20 años de la concertación. Una alianza entre el centro y la izquierda. Pancho Vidal, Bienvenido Pancho Vidal, Habrá a recuperar a la concertación. porque habrá hoy que día, a darte Nati toda la Fox le- razón y recordar que la concertación efectivamente, a Efectivamente. diferencia de la nueva mayoría, a diferencia de la izquierda actual, tenía como prioridad el crecimiento. Sabía que No, tenía no, un es que sentido nosotros social. no decimos, Y lo no que lo hizo, decimos, lo lo que hacemos. hizo la concertación, y hay que rescatarlo. Pero Fue aquellos- crecer, los que fueron fue sacar protagonistas de eso, fue, hoy día fue- nos fue están invitando a crecer un y con seminario. políticas sociales sacar a mucha gente de la pobreza. Y hoy día Chile es un país de clase media que ha ido mejorando gracias Pero- en parte a lo que hizo la concertación. Amigo mío, pero lo precise los lamentable, números, lo lamentable precise, es que en el precise. camino se les olvidó desgraciadamente. Francisco Vidal, a los Oye, arquitectos muy- de ese muy breve, crecimiento, muy breve. dice Gonzalo, Pero, no están invitados ni a los seminarios. Oye, Espérate un sí, poquito. sí, hay Esa una disminución de la pobreza, porque la gracia del centro y la izquierda cuando están unidos
es que logramos hacer crecer el país por 4 veces en 20 años y redujimos la pobreza que nos dejó, no ustedes como personas, sino que el modelito neoliberal de Pinochet de 38.8 a 8. ¿No es el modelo que administró la Concertación eso? ¿No? ¿Le ajustamos? Por supuesto que sí, pero Pancho, ustedes hicieron crecer como la responsable pobreza. para atrás, pero no responsable para adelante. Pero ustedes quisieron hacer la pobreza cuando tenían todo el poder. Del 20, Arístides Torche, la Católica, en 1970, Pancho al Vidal. 38.8. hagamos de esto un intercambio, Pancho Vidal. Muy bien. La pregunta que habría que hacerse es por qué en el camino la Concertación, que tenía el crecimiento como prioridad, la dejó de tener, sumó al Partido Comunista, creó la nueva mayoría, se movió a la izquierda y dejó de tener Te lo en cuento en un su segundo. lenguaje, en sus prioridades, En un segundo la el respuesta. crecimiento. Y esta es la cuestión de fondo, porque Engordamos, ustedes... Deje que termine. Yo lo escuché atentamente. Francisco, que termine. Si algo hemos aprendido en la centro-derecha es el valor de una coalición que trabaja en equipo, que tiene un programa de gobierno y que tiene prioridades. Este gobierno tiene prioridades, está trabajando, una de ellas es el crecimiento. Habrá que preguntarse qué le pasó a la centroizquierda, que en el camino se extravió y de la Concertación, que tenía una hoja de ruta muy clara para el país, pasó a la fragmentación que hoy día vemos. La ex nueva mayoría, el Frente Amplio. Pero es que, ¿sabes qué? En el fondo, aquí estamos hablando de los desafíos de este gobierno para salir adelante con el crecimiento, importante conversación. ¿Dónde está la oposición en esta conversación? También es algo que se echa de menos. Perdón, yo estaba escuchando atentamente aquí el intercambio y la verdad es que primero pienso, en todo caso, voy a entrar inmediatamente al tema de la nueva mayoría porque no voy a eludir la afirmación que tú acabas de hacer y con la cual discrepo absolutamente. Pero yo creo que hoy día el centro es qué es lo que hacemos como país hoy día para poder reactivar el crecimiento. A mí me parece que el debate hoy día no es en el fondo lo que el gobierno anterior, hoy día los que están gobernando son otros y son hoy día los responsables, ¿cierto?, de que esto efectivamente funcione y arranque. Respecto a la afirmación que acabas de hacer, discúlpame, a mí me parece que realmente el decir que para nosotros el tema del crecimiento no era un tema relevante, a mí me parece que es una tremenda falacia. Nosotros efectivamente empujamos y probablemente mediáticamente lo que más se discutió fueron reformas que en nuestra opinión eran tremendamente necesarias para el avance del país. Cuando tú hoy día vas al discurso o ves lo que están haciendo hoy día los países desarrollados, no hay separación entre lo que es el crecimiento y el desarrollo sostenible de los países con lo que son los sistemas de educación. La discusión es 1 a 1. Es 1 a 1. Sí, Valentina, todo lo que hicimos desgraciadamente... en reforma educativa. De hecho, perdón, el índice de competitividad, donde hace poquito atrás caímos más allá de todo lo perfectible que puedan ser. Dentro de los pocos subtemas donde Chile aumentó competitividad, fue justamente en el tema de impuestos y en el tema educacional. La caída en competitividad se debió a otros factores, que probablemente habrán correlaciones, pero a mí me parece que decir que a nosotros el tema del crecimiento no valió nada, me parece que es de una irresponsabilidad tremenda. Irresponsabilidad, estoy diciendo una descripción de un hecho. Durante 4 años no hablamos de eso. La presidenta, en una de sus cuentas públicas, Rodrigo Valdés siendo ministro, tomamos decisiones que eran muy complejas y que sin embargo tomamos la definición de aplazar la implementación de gratuidad y el foco de esas decisiones tenían justamente que ver con crecimiento. Si no nos hubiese importado... Mira, yo creo que en esta materia, Rodrigo Valdés, primero una cosa, porque se decía si podía haber sido el peor ministro de Hacienda, ni de cerca. Rodrigo Valdés no fue no es el peor ministro de Hacienda. Ese lujo se lo tiene ganado a pulso Alberto Arenas. Digamos. Alberto Arenas es el peor ministro de Hacienda por rendimiento. O sea, al final él me dijo, júgame por mis resultados. Sus resultados fueron lamentables. O sea, el peor ministro de Hacienda de la historia de Chile. Pancho Vidal, Alberto Arenas prometió, y con él la presidenta Bachelet, una reforma tributaria que no iba a afectar al crecimiento. No fue verdad, afectó al crecimiento. Que no iba a afectar la inversión. La inversión cayó a niveles dramáticos, históricos. ¿Ah? Y además, que iba a reducir la desigualdad. No cumplió ninguna de las 3 promesas esa reforma tributaria. Ni siquiera cumplió la promesa básica implícita, recaudar lo que prometió. Entonces uno dice, bueno, está bien, queremos hablar de economía, perfecto. Hay una preocupación y yo quiero recoger la parte positiva de la conversación, porque si no nos vamos a entrampar en juzgar y no. Yo creo que ¿cuál es la parte positiva? Hay en la izquierda, más allá si es novedosa o no es novedosa la preocupación, una preocupación por el crecimiento. Perfecto. Yo la valoro. La valoro. Muchachos, pero una buena noticia. El punto es, ¿qué van a hacer con esa preocupación? Porque si la traducción es, me preocupa mucho que el país esté creciendo al 3,
o al 3.5, que son las posibilidades que tenemos de rango de este año, y no voy a hacer nada en el Congreso, no tengo proyecto alternativo, no tengo propuestas, no estoy dispuesto a conversar en materia tributaria, no estoy de alguna manera lejano de acercarnos a lo que es la agenda de aceleración económica del gobierno. Uno esperaría de los expertos que hay también al otro lado, decirles, ¿sabe qué? Estamos proponiendo esta serie de alternativas. Los 4 que estamos aquí queremos crecer. Pero perdona, pero hay que perdona, traducir pero las ayer- La diferencia está es que nosotros queremos crecer distribuyendo. No. Hernán Larraín. Oye, pero perdón, Te doy pero un solo respecto- dato. Saben respecto a Un eso- solo dato. El Saben 2018, distribuir, pero no saben la crecer. desigualdad bajó a un nivel histórico. El 2018 bajó a un nivel histórico. Eso es según la libertad de desarrollo, maestro. no, hombre, no es así. Mira- son datos públicos. Mira la encuesta que hacen. Son datos Quiero públicos. Estoy leyendo un libro que sale en la Oye, encuesta que hace en perdón. 2017. Solamente una Pero si mención. debiera Para ser cerrar, motivo de porque orgullo de quiero todos. cambiar de tema. Sí, no, solamente una mención. Ayer también salía en los periódicos, ¿cierto? Algo que yo, a propósito de lo que tú acabas de decir, Gonzalo, que en el Congreso la oposición absolutamente disponible y de hecho siendo proactiva en la conversación con el mundo empresarial para ver cómo de alguna manera todos contribuimos, ¿cierto?, a esto. Así es que la disposición está. Yo creo que aquí el tema es Bueno, ver hay una cómo- reforma que está en el Congreso. ¿Y qué no avanza? Quiero cambiar de tema. Porque el No es tan gobierno radical es el el que está cambio, porque trancado tiene ahí. que ver también con lo que hemos hablado, y lo mencionó Francisco Vidal al pasar. Están La encuesta vinculados. Criteria, claro, están vinculados. Y académico. La encuesta Criteria, pero quedémonos con ella, que bajó 8 puntos porcentuales al 28%, una desaprobación que llega al 59%. Entonces la brecha es bien dramática. Entonces empiezan inmediatamente los rumores de cambio de gabinete. ¿Es necesario, Hernán Larraín, un cambio de gabinete, un cambio de rumbo? El gobierno está prácticamente empezando, 15 meses, bastante al principio. ¿Hacer algún cambio importante para cambiar esta Eso nunca tendencia se tan a sabe. la baja? A ver, lo primero es que a 15 meses de gobierno tener niveles de aprobación, depende de la encuesta, pero 34 dice la Academia de hoy, es razonable, es un segundo año, pasó la luna de miel, pasaron las expectativas del inicio. Los segundos años en general son más difíciles en términos de apoyo ciudadano, eso es cíclico, lo podemos ver en varios gobiernos hacia atrás. Por lo tanto, yo creo que no hay que someterse a la semana a semana al número. Creo que como gobierno, y por eso me gustó la cuenta pública, hay que enfocarse en gobernar, en sacar adelante el proyecto, en estar conectado con la ciudadanía. Yo creo que eso se está Pero haciendo hoy. esto no habla de conexión con la ciudadanía. Y yo creo, y voy a hacerme cargo de tu segunda pregunta, por supuesto que siempre hay espacios para potenciar el gobierno, reforzar equipos. Ahora, el presidente sabrá cuándo, con No, quién. eso es un dato, y eso que es es el presidente, evidente. sí. ¿Ah? Pero lo que yo sí te Pero desde el análisis, Yo corresponde haría una su distinción. momento. Yo no creo que haya que hacer un cambio de gabinete, cambiar la hoja de ruta y mover el barco en otra dirección. No. Si se hace algo, yo creo más bien un ajuste para reforzar lo que se está haciendo, porque yo creo que hay un capitán, hay una buena tripulación y el barco va en la dirección correcta con un programa de gobierno avanzando. Y yo creo que los números son razonables y por lo tanto, más bien tranquilidad y convicción en lo que estamos haciendo. Francisco. La evaluación política de el cambio de gabinete en un régimen presidencial exclusivamente de la almohada de cada presidente de la República o presidente. Eso yo lo viví con el doctorado en cambio de gabinete. Y las presunciones, los rumores, y al final uno salía por cualquier lado. Y cuando el presidente quiere, es su manija del poder. Pero parece que al final de la semana pasada hubo algunos. Sí, siempre va a haber, sondeos. Matías, siempre va a haber. Hubo algunos sondeos a personas Sí, en el fin de pero semana ¿sabes? pasada. Cuidado, amigo mío. Fíjate que en Bachelet 1, el momento que detonó el cambio de gabinete de fines del 2007, inicio del 2008, fue que en aquella época, cuando estaba Dimarc, Bachelet tuvo el apoyo más bajo en septiembre del 2007, con un 35. Si tú miras a la Dimarc de Bachelet, el punto más bajo de Bachelet fue el 35 en septiembre del 2007. Y la que condujo a un cambio de gabinete... Año 2. Año 2. Y contra Santiago mediante. ¿Año 2? ¿Estamos? Años 2 son Ahora, más fríos. nosotros tuvimos el 34 del presidente Piñera hoy día, nosotros estuvimos en Bachelet 2, llegamos una vez al 16. ¿Estamos? El segundo año. Después de Cabal. Sí, pues, el ¿Estamos? caso Cabal, que fue un bombazo. Octubre Claro, segundo pero, año. lo que pasa es que tenemos que diferenciar cuando es un hecho, un bombazo, un Hiroshima, un Nagasaki, Cabal. No sé si comparable, estoy pensando en la opinión pública, los hijos en China, ¿tá? O las contribuciones. Pero
si el presidente me llamara a mí, que cosa que no va a ocurrir, le diría, ojo. ¿Te llamar al gabinete, man? No. ¿No estás ofreciendo? A tomarme un cafecito, cosa que he hecho. Sí, pues. ¿Siendo presidente? Sí. ¿En este gobierno? Sí, claro. Fui junto ¿Con con qué él. frecuencia? No, una vez he ido. Una nomás. vez. Ya. Es interesante que escuche a la oposición. Además, relajado. Además, me permite decirle todo lo que pienso ahí mismo. Además dice que ve mucho este programa, así que te escucha. Sí, además, claro, tenía argumentos No incluso. sé si lo disfruta mucho, pero te escucha. Sí, me escucha. Y me lee. Oye, el punto está en que como no hay una situación modelo cabal que explica una caída brutal de nuestro gobierno, yo creo que va de fondo. Y vuelve a mi argumento, Matías, original. Yo creo que cuando un gobierno y un presidente apuesta a decirle a los chilenos que lo escuchan cada uno de acuerdo a sus problemas, vamos a estar mejor. Eso es imposible. ¿Tú sabes que el presidente una vez me confesó que había cometido un error en el gobierno 1, en otra bilateral del cafecito, cuando dijo se acaba la delincuencia? Expectativas nuevamente, ¿no? Claro. Siempre ¿Te Piñera acuerdas, no? parece ser un Piñera que tropieza muchas veces con la piedra de la expectativa, porque es Del muy entusiasmo. entusiasta. Él es un entusiasmo político, obviamente, eso le genera liderazgo, es capaz de movilizar a personas, o sea, es un presidente que ha logrado ganar 2 veces las últimas 3 elecciones. O sea, tiene que ver con esa Carlos Peña dijo que ese fuerza era y esa motivación. el narcisismo productivo de Piñera, que era capaz de llevar a la derecha, que ni él, o sea, a donde Claro. la derecha no llegaría Claro, si no es por él. No compartiendo el apelativo, pero sin duda que ese entusiasmo moviliza y de alguna manera genera efecto. Pero cuando vuelvo a la pregunta del cambio de gabinete, el cambio de gabinete es un resorte que tiene el presidente, no solo que es de su atribución exclusiva y excluyente de cualquier otro comentario, ¿no es cierto? Sino que tiene pero siempre se usa con un efecto, se busca algo. Se Y busca un es el efecto momento, político. es el momento tú como analista. Y en eso buscar yo lo ese que veo algo. de que, primero, el presidente se jugó, y hay que reconocerlo, para muchos, sorprendió el 1 de junio. El tipo de discurso, muy aplaudido, transversalmente aplaudido. ¿Ah? El tipo de anuncio. ¿Ah? La apuesta, yo a veces, uno dice de la izquierda, a veces, yo sé que no le gusta mucho al presidente Piñera a la izquierda, pero cuando escucha que se va a usar la inversión pública como un elemento movilizador de la economía, yo no esperaba que aplaudieran de pie, porque eso es Keynes puro y duro. Así es. Pero resulta como le tienen resistencia al presidente, ahí le encuentran la diferencia, no se atreven a aplaudir. Pero yo creo que el 1 de junio provocó un efecto que nos sacó de un clima que estaba muy tóxico en lo político, de ida y vuelta, muy tóxico. ¿Ah? A rato incluso aquí nos contaminamos un poco. Bienvenido que hayamos recuperado el diálogo más fluido y con buena fe. Pero ese hito político del 1 de junio le provocó un cambio. Bueno, y no tiene que ver necesariamente con la encuesta, sino que le transmitió a la ciudadanía, mire, vamos a hacer esto, estos son los metas, estos son los plazos, esto es lo que vamos a hacer, en seguridad, en educación, en juventud. Desplegó su batería y dijo, bueno, esto es. Y está empujando a su gobierno a cumplir con eso. Parte de eso tiene que ver con un diálogo. Dice, hay anuncios que uno dice mira, que son un poco etéreos. Cuando hizo el anuncio de un acuerdo transversal para mejorar las instituciones. Pero en eso está Chadwick. Ya. Y resulta que Esa es parte del paquete 1 de junio. Y uno tiene que reconocer de que Chadwick ha tenido buena acogida de parte de algunos personeros relevantes de la oposición. ¿Basta con ese ajuste? No, pero o Matías, debieran finalmente uno dice, hay un cambio de clima, se está desplegando una agenda, esa agenda invita a conversar, estamos conversando sobre básicamente 2 semanas sobre lo que pasó, sobre lo que se dijo y no se dijo en el 1 de junio, y segundo, se inició un diálogo político que no era posible hace 2 semanas, ese es el punto. No era posible, entonces el efecto político del 1 de junio, en términos de que gobiernos y oposición, concentren su atención de nuevo en la ciudadanía, concentren su atención en decirle, mira, si juntos queremos crecer, tenemos que hacer algo. Y lo más probable es que más allá de las diferencias legítimas, obvias, a lo que no podemos renunciar nunca es a la construcción de lo común. ¿Ah? Si uno mira, creo yo, el gran reprobación que genera el Congreso no tiene que ver con el levantar la diversidad y las diferencias. Eso está bien, porque la sociedad es así. Si está en cuanto no es capaz de construir en común. Ese es el punto. Por eso cuando la gente dice, no se legisla sobre temas como pensiones, no se legisla sobre temas, por ejemplo, para las pymes como la modernización tributaria, dice, bueno, eso genera malestar, sin duda. ¿A quién golpea malestar? Siempre al que gobierna. Sea del color que sea. Eso por siempre va a definición. gobernar. Los invito a esta mesa como analistas. Yo sé que es resorte, exclusiva, Somos facultad del militantes, presidente. no Sí, yo pero le llamaba analista. aquí estamos tratando de que analicen porque a la gente le interesan los insumos que ustedes les puedan entregar. Eso. Si es además que ustedes tienen experiencia, ustedes dos, que han sido subsecretarios, ministros,
¿Es un buen momento, sienten ustedes, por el clima, de hacer los ajustes suficientes para hacer un cambio de gabinete, aunque sea chico? Valentina. Yo comparto lo que dice Pancho en el sentido, bueno, y también lo han dicho todos, o sea, yo creo que los temas de gabinete son, evidentemente, son resorte del presidente, y yo creo que yo quisiera rescatar de la encuesta, porque que yo creo que valoro mucho de esta encuesta, el que entrega mucho insumo, no solamente más allá de las cifras gruesas de aprobación, desaprobación, entrega mucho insumo respecto a las causas. Las causas y las prioridades de las personas. Y yo creo que eso es algo que debiésemos traer a colación, a propósito justamente del debate que estamos teniendo. Las principales razones por las cuales la gente rechaza, ¿cierto?, o la desaprobación que hoy día está entregando, tienen que ver principalmente con con los temas de conflictos de interés, con temas de, aparecen los conceptos de nepotismo, aparecen, ¿cierto?, los temas de las frases de que gobierna para unos pocos, y por lo tanto yo diría que eso debiese ser tremendamente iluminador respecto a la agenda que se pueda desarrollar de ahora en adelante, corrigiendo ciertas cosas en donde yo creo que efectivamente se han metido las patas y que hoy día la ciudadanía lo percibe claramente. ¿Ustedes están de acuerdo que gobierna para unos pocos este gobierno? O sea, por ejemplo, respecto al mismo tema, perdón, solamente quería complementar esto diciendo que además la ciudadanía manifiesta que una de sus principales prioridades, por ejemplo, es el tema de pensiones, que es lo que hoy día creció enormemente, donde hay una expectativa muy alta de que eso se legisle, ¿cierto?, que llegue a puerto, y por lo tanto yo diría que esos son elementos e insumos tremendamente relevantes a la hora de ver, ¿cierto?, cómo se navega. Respecto, por ejemplo, al tema tributario, cuando la ciudadanía está reclamando, y una de las razones más fuertes del reclamo es que se gobierna para unos pocos, a mí me hace mucho sentido, y yo aplaudo, ¿cierto?, lo que ha dicho Desbordes hace poco, decir, bueno, entonces dejemos quizás de lado el tema de la integración, que justamente tiene que ver y genera el problema que la ciudadanía está reclamando, de darle cerca de 900 millones de dólares, ¿cierto?, a las personas de más altos ingresos en nuestro país, y quizás veamos, y yo creo que en ese sentido la oposición ha sido clara, tremendamente abierta para poder abrir el debate en torno a otros elementos donde claramente podemos tener acuerdos. Lo mismo en el tema de pensiones, o sea, yo comparto... Yo no veo eso, Valentina, pero bueno. Yo comparto... Esa posición tan colaboradora, yo no la veo. Pero aprobaríamos en 24 horas, si le sacáis la integración, el impuesto al Netflix, la boleta electrónica, la depreciación acelerada. Sí, pero eso es la orilla de la reforma. Pues, el corazón de la reforma es la yo sé que el corazón lo ponen ustedes, pues. Sí, y el corazón es de devolver los 833 millones los chilenos eligieron a Sebastián Piñera y a un programa que traía una reforma, traía esta modernización tributaria. Por lo tanto, tenía un mandato ciudadano. Han vivido 15 meses y los chilenos eligieron al presidente Piñera con 55%, récord en la historia de Chile en la derecha, y hoy día tiene un rechazo del 59%. O sea, los chilenos... La responsabilidad del presidente es cumplir el programa. Pero hoy día estaba comprometida la modernización tributaria. Está en el Congreso. La pregunta es, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Va a colaborar y sacarla adelante? Apoyar todo, ¿O va a menos la obstruir integración, y la va a rechazar? Pero absolutamente, eso es lo que acaba de decir. Lo que acaba de Es decir simple la pregunta. Se votaron en contra de la idea de legislar. ¿Ustedes están preocupados del crecimiento? ¿Cómo lo van a hacer? Aprobamos todo menos ¿Van a colaborar? La reintegración es la que tiene que ver con crecimiento e inversión. ¿Dónde Si no, ¿cómo? Venga, French David, creo. Escucha las pymes, hombre. Escucha, dice usted, dice, quiero hablar de las pymes. Las pymes están pidiendo reintegración. Perdón, pero la ciudadanía, más allá de lo que uno opine, es la ciudadanía la que está diciendo que tiene esa sensación de que se está gobernando para unos pocos. Y a mí me parece que esas son medidas que van justamente Valentina, en la idea de reforzar aquello. Tu asociación libre es que eso se traduce en no votar en contra de la reforma tributaria. Es una asociación libre. No es lo que está diciendo la ciudadanía. No es lo que está diciendo la ciudadanía. La ciudadanía rechaza esta reforma tributaria, así como rechazaba la nuestra. En las encuestas cuando se le pregunta, esta reforma tributaria tiene más negativa que... Consideremos que las reformas tributarias son en particular técnicas y difíciles. Entonces, es justo, tanto en la anterior como esta, atribuirle al respaldo o al rechazo de la reforma tributaria que no haya sencillamente una idea de un sentir político más grueso, o vamos a ir que rechaza tal o cual partida, tal o cual capítulo. Ahora, yo reconozco que aquí hay un desafío y me quiero acercar un poco a la reflexión, Hernán, a la que tú invitabas, porque yo creo que políticamente no es nada trivial. Yo entiendo que aquí hay un programa que está comprometido, que el gobierno busca sacar adelante, y eso lo entiendo perfectamente. Todos los gobiernos el problema, la situación compleja, la política en la que hoy día se encuentra, es que son minoría en el Congreso. Y no se puede actuar de alguna manera, y yo sé, no es que tenga la respuesta efectivamente a esto, pero a mí me parece que se ha buscado actuar como si se fuera mayoría, se ha estado actuando como si se fuera mayoría. Y por lo tanto yo creo que eso ha generado un desorden enorme
enorme en la tramitación y es lo que finalmente termina trabando. Porque, por ejemplo, y yo celebro todas las primeras buenas intenciones de conversación y yo reconozco aquello de decir, vamos a buscar el acuerdo en esto. Pero resulta que eso es como el primer día, pero al día siguiente se empieza a actuar como si esto fuera a mayoría en el fondo del Congreso y por lo tanto se pone en una posición que para la oposición efectivamente pero tampoco tú dijiste que había escuchado a Mario Desbordes, Valentina, dijiste que había escuchado a Mario Desbordes y el punto de Mario Desbordes, uno tiende a escuchar lo que le gusta más y el resto no escucharlo. Ese es un problema que tenemos todos los seres humanos que se llama exposición selectiva. Pero Mario lo hizo correcto. No, sí, me imagino que te gustó. Pero el punto, Pancho, la exposición selectiva se llama eso. Está diciendo, porque te gustó, porque hizo una crítica al proyecto. ¿Cómo se llama el término? Exposición selectiva. Entonces cuando aplauden a la concertación, yo me pongo a tiritar. ¿Eso cómo se llama? Lo mismo. Pues. Trauma se llama. Bueno, se está diciendo Gonzalo que es propio de los seres humanos, lo cual usted es ser humano, tranquilo. Sí, pero ¿cuál es el punto de fondo? Decirle, no le ha dicho humanoide, le dijo ser humano, así que tranquilo. No, nunca. Por eso. A Pancho no. A Pancho no. A Pancho no. A ninguno hay que decirlo. A ninguno, Pancho, se está diciendo Sí, de lo que significa este diálogo, que tratamos de defender domingo a domingo y que produce, por la gente le gusta escuchar argumentos. Exactamente. Más que nada, y lo que valora, argumento, dato. Porque también en su casa cada uno tiene sus propias posiciones y va viendo, le van haciendo más sentido uno, más sentido otro de los argumentos. Y por eso nuestra obligación únicamente es ofrecerle esos argumentos. Ahora, volviendo al punto, dice, la reforma de armonización tributaria. Resulta que las organizaciones PYME dicen, queremos que se apruebe. Entonces dice, se hace como si fuera mayoría. No, el gobierno cede importantemente. Primero, el 1 de junio, se le olvidó, el presidente tenía comprometida una rebaja a la empresa, una rebaja del impuesto. La tenía comprometida de la campaña. 27 renuncia a eso. Lo que hoy día la izquierda no le reconoce nada. Hoy día, de hecho, eso es parte de la crítica de José Antonio Castro, nuestro próximo invitado. Pero dice, bueno, eso es el punto. Entonces, ¿cómo dice que está actuando como si fuera mayoría? No lo está haciendo. Ahora, ¿invitó a conversar a todos? Tú mismo dijiste, Valentín, ¿invitó a conversar a todos? Sí. Día 1, dices tú. Día 2, no todos quieren conversar. Día 3, hay gente que no quiere conversar nada porque no está de acuerdo, demasiada diferencia. Y hay algunos que sí quieren conversar. Cuando se conversa con eso, los otros le dicen, traidor. Le dicen, no es el mejor tono para el diálogo porque finalmente... Por ejemplo, en este caso puntual, la democracia cristiana está pidiendo cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y el proyecto contiene cosas que la democracia cristiana quiere, valora, y también acepta cosas que el gobierno quiere y valora. Y eso construye algo en común, algo que de alguna manera permite avanzar en pensiones, en modernización tributaria, pero también uno dice, y esto es una frase del gobierno anterior que uno puede rescatar, dice, uno conversa con los que quieren conversar. Pero si alguien no quiere conversar, se hace muy difícil, se hace muy desgastante. Aún así, si uno recuerda hacia atrás, en estos 15 meses, el presidente invitó a las mesas de unidad. Al principio de este año invitó a todos los presidentes nuevamente a conversar. Y hoy día vuelve a generar una agenda institucional, en este caso, una agenda nítida de cambio institucional, por lo que estamos viendo en el Poder Judicial, el Contralor, que está dirigiendo el ministro Chávez y ha generado pequeños avances. Está bien eso. Hay que valorarlo, es parte de lo positivo. Usted fue ministro de Interior. Sí. ¿Le ha gustado este ministro de Interior? ¿Cuál es el mejor ministro, su juicio? Pues mejor evaluado usted? No ponga notas, por favor. No. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le parece que...? Profe, puede poner nota. Yo creo que Chadwick es imprescindible para el gobierno. La verdad es que nadie es imprescindible en la vida, pero yo creo que el presidente Piñera requiere un ministro de Interior con el perfil y las características de Andrés. ¿Y Chadwick está rindiendo lo que uno espera de él? Está rindiendo con un gobierno que es la gran paradoja, pero es parte de la democracia. El presidente ganó con el 55%, pero su coalición en el otro poder del Estado, que es el legislativo, tiene el 38%. Entonces, administrar eso requiere mucho talento político y yo creo que Chadwick lo tiene, por su experiencia como senador, como diputado, etc. Buen ministro, Chadwick. O sea, es un buen ministro para la situación que un gobierno de derecha en minoría en el Parlamento tiene. Lo que le toca, los güeyes que le tocarán. Pero tú eres vicepresidente del PPD. Sí. Eres parte de esa estructura, elegido democráticamente, diríamos. Así es. Ya. Si te invitaran a conversar
Bueno, sí, el viernes fueron. Yo no pude ir, pero fueron mi partido a hablar con Chadwick. No hay una señal política en eso. Tú también serías parte de esa Por conversación. supuesto. ¿Y crees que esa conversación es O sea, importante? yo conversaría de todo con todo el mundo. No, está bien. Porque Una conversación que produzca fruto. Pues, No, para ese es el punto. construir en común, Ese es el punto. lo primero es conocer el argumento. 2, reconocer la diferencia. Legítima. Y el tercer paso es que reconocida la diferencia, ¿dónde nos podemos poner de acuerdo? Eso es. Y por ejemplo, en eso, cuando hablamos de instituciones como la Contraloría, ¿no es cierto? Que ha vivido ciertos problemas durante mucho tiempo ya. Además viene hoy día un El Poder Judicial, que también ha tenido un par de crisis importantes, no solo en nombramientos, sino también incluso en su funcionamiento, casos de corrupción. Entonces, decirle, bueno, lo responsable es construir en común para mejorar las instituciones. Y para eso hay diálogo. Entonces yo creo que ese nuevo espacio es bueno para el país. Bueno para el país, pero fomentarlo y estirarlo para el segundo Oye, semestre. es interesante ir reconociendo figuras del otro lado. Son cosas, son gestos. A Valentina, ¿qué ministro o qué ministra le gustaría rescatar? Voy a partir de si se me ocurre, por ejemplo, educación. Sí, no sé por qué se me ocurre. No, la ministra Cubillo. Pusiste la pelota en el brasero. En eso estábamos. y es de plástico la pelota. Es bueno en la mañana jugar, hacer deporte, poner la pelota. No, en serio, si le gusta, no le gusta, cómo lo está haciendo. Mira, la verdad es que a mí no me gusta mucho caer en la calificación de la persona, más aún cuando yo creo que uno bueno, yo no he sido ministra, subsecretaria, pero de alguna manera uno ha estado en cargo y yo creo que los escenarios, yo lamento verlo poco, la verdad. No sé qué pasará ahí internamente, pero yo tengo la intuición de que hay 2 subsecretarios que partieron siendo, al menos desde el mundo, desde el sector de educación, teníamos muchas expectativas de verlo haciendo cosas y la verdad es que yo creo que hoy día están un poquito, no sé, como... ¿Invisibilizados? No sé. ¿Amarrados de mano? Es un poco una intuición, la verdad, lo que veo creo que hay... Pero bueno, no quiero entrar ahí en una cosa donde me metan ahí en la... Pero de tu palabra deduzco que tiene una buena evaluación del subsecretario Figueroa, digamos, tenía una relación de... Sabe mucho, yo tengo una muy mala opinión respecto a la gestión del ministerio hoy día. O sea, creo que en este clima, justamente lo que estamos conversando, yo creo que ha sido de las carteras donde claramente el objetivo ha sido, o sea, no sé si el objetivo, pero yo creo a esta altura que ha sido parte del objetivo. Al menos. Pero los resultados al menos es que el nivel de polarización que ha generado, yo creo que... El nivel de polarización en educación no partió ahora. Partió hace bastante tiempo. Pero, Gonzalo, y partió con un ministro sentado Valentina, en este puesto cuando dice hay que quitarle los patines a los niños. Partió aquí en este programa. Gonzalo, el ministro de Educación y dice, ahí hay un tema de polarización largo y lo reconozco que no se ha enfriado esa polarización. Así que muy blanco y negro en el tema de educación y eso ha imposibilitado alcanzar acuerdos necesarios. Yo sé que nosotros... Déjame hacer una distinción. Porque Valentina fue un poco imputada, si se quiere. Porque ella formó parte de un gobierno No quiero parte de la polarización. interpelada. Yo sé que vamos a hablar después un rato más de educación. Entonces, yo creo que volviendo un poco al tema de la conversación, a mí me parece que aquí la ciudadanía espera que logremos avanzar en materias y en donde es tremendamente clara que, por ejemplo, el tema de pensiones es un tema relevante. Y un poco yo tenía eso en mente, Gonzalo, cuando decía esta intuición o esta idea de que el primer día se invita, pero después empiezan a dar señales donde efectivamente se empieza a revolver la situación. O sea, yo no quiero dejar pasar aquí que el acuerdo al que se llegó, la oposición trabajó arduamente. Los equipos técnicos de toda la oposición trabajaron en ponerse de acuerdo en el ejercicio que dice Pancho. Es súper importante saber qué es lo que piensan cada uno de los sectores. Y aquí hubo un esfuerzo de la oposición que internamente tiene diferencias importantes en esta materia, hay que decirlo. Y se hizo un esfuerzo enorme por poner en un papel súper claro, súper explícitamente cuál era la expectativa y bajo qué condiciones de alguna manera lo que se esperaba. ¿En qué materia? En materia de pensiones, que es una de las más sensibles. ¿Los 10 puntos? Efectivamente, los 10 puntos que estoy yendo a lo que la ciudadanía espera en que como país avancemos. En tributaria se hizo lo mismo. Y lamentablemente yo diría, bueno, yo entiendo que ahora se están tratando de esfuerzos para compensar aquello, pero en el discurso del presidente, de alguna manera como que empieza a desconocer algo que se había conversado del Congreso y se generó un ruido. Yo espero y puede ser, yo entiendo que los discursos... ¿Sabes cómo te responde Fochaín? Porque son palabras de él, no las voy a hacer mías. Él dice, bueno, nosotros logramos que parte de esos 10 puntos estuvieran en la reforma. ¿Qué? Y lo otro, abanderizarse los 10 puntos significa que nada de esos 10 puntos estuvieran en la reforma. Y eso lo atribuye
como un mérito, ¿no es cierto? El ente público, que es algo que a mí no me gusta porque restringe la libertad, a él le gusta mucho, cree que es un punto insalvable, perfecto, lo logra instalar en la reforma. Sino también es un tema de efectividad, porque la política no puede ser solo testimonio, tiene mucho de testimonio y de ideal, pero también tiene que ser efectiva, porque si no, al final no concreta soluciones para los problemas. Hernán Larraín, así como le puse a Chadwick como estímulo, la ministra Cubillos como estímulo para la discusión, la ministra Hut es una estrella ascendente, es de Evópoli. Un Hut lover. ¿Es Hut lover? Bueno, a ver. Le puede quitar el puesto a Felipe Casa. ¿Qué futuro puede tener Gloria Hut? Presidencial. Un breve apunte previamente respecto de educación. Y tú dices, aquí hay polarización. Un ejemplo yo creo muy nítido es la agenda de infancia, que es fruto de un acuerdo nacional, 96 medidas. Sí. Y aquí ha habido, tal vez no con todo la publicidad que a muchos nos gustaría, pero un reformismo en materia de Sename, en materia parvularia, en materia de subvenciones. Entonces, eso se invisibiliza, pero los niños están primero en la fila en este gobierno de verdad. ¿Ah? Y eso se conduce fundamentalmente, entre otros, por el Ministerio de Educación. Ahora, en materia de Gloria Hut, ¿qué quiere que les diga? Para nosotros desde Evópoli es un orgullo que la ministra Hut, también para el gobierno, para Chile Vamos, hoy día a través de una cartera que, recordemos, es una cartera técnica que cargaba con el fantasma del Transantiago. Lo hace bien. Hoy día es un ministerio social que ha puesto a el transporte del lado de los ciudadanos, es calidad de vida. Y yo espero que ese esfuerzo continúe, que a la ministra le siga yendo bien y ojalá eso contagie a otras carteras. Pero a futuro, es una carta política, más allá de lo técnico, una carta política que ustedes... No sé si presidencial, pero claramente tiene buena evaluación. Tiene buena. Llevamos 15 meses de gobierno y aun cuando naturalmente a un presidente de partido le interesa tener cartas políticas electorales en el futuro, por supuesto, pero el foco hoy día es hacer la pega, es concentrarse en la agenda, porque si nos desconcentramos de eso, vamos a perder las elecciones. La misión es sacar adelante el programa. Es que me acordé cuando le preguntaste a la Vale, la Marcela Cubillo, yo creo que es una buena ministra, en el punto, o sea, es una buena militante ideológica. Buena ministra en cuanto a la pega que le han ofrecido, que le han pedido. Lo que sucede es que Pancho, ella... si no nos vamos a pelear nosotros No. No sé si es buena ministra. Yo creo que le ha ido... Bueno, le han rechazado los proyectos. Le han aprobado... Lo que quiero es explicarme y explicarle a la gente que nos ve que ella es la ministra con un procedimiento, con una instalación, yo diría que la más ideológica de las 23 ministros. Comparto. Y al ser la más ideológica, sin ninguna concesión al equilibrio que tenemos entre gobierno y Congreso, choca. Gonzalo Müller, de verdad. O sea, está en un gabinete, en un ministerio más bien técnico, social, transformada en un ariete ideológico. Yo la leo siempre. Entonces, cuando tú lees a Marcela Cubillo, su planteamiento con respecto a las reformas que quiere hacer, que es una especie de contrarreforma, tiene una solidez ideológica desde su perspectiva. En ese sentido dice que es buena, o sea, está haciendo la pega que le encargaron. Yo diría que es la ministra más ideológica de todo el gobierno. ¿Gonzalo Müller está de acuerdo? La ministra Cubillo es una mujer capaz, valiente y directa. Y muy ideológica. Y a veces eso es confundido, porque es muy directa, es muy frontal. No tiene problema en plantearse desde las ideas o ideología, como dice Pancho. No tiene problema en hacer ese debate. Muchas veces hay otros que le dan la vuelta y dicen, no, le hacen el quite a la discusión y a la diferencia de valores dentro de una misma sociedad. Derecho a elegir de los papás o no derecho a elegir de los papás. Hay visiones distintas. Alguien dice, es que son polarizadas. Se polarizan en función cuando no conversan. Cuando conversan, naturalmente dejan de ser polarizadas y se vuelven de interés ciudadano. Yo creo que en eso la ministra Cubillo ha recogido temas que me parecen importantes. El tema, por ejemplo, aula segura. Cuando dice, mira, es una ministra ideológica. Aula segura tuvo un apoyo del 85% ciudadano. Y es un problema que estamos viendo. Y entonces uno tendría que decir, bueno, ¿ese 85% es ideológicamente partidario? No, logra conectar con una demanda social relevante en materia de educación, impulsarla. Bueno, y yo creo que en gran parte por eso también logra su aprobación. Cuando hablamos respecto de la inclusión del mérito, ¿no es cierto?, en el famoso algoritmo que define las vidas de los niños, ¿no es cierto?, cuando hablamos de inclusión del mérito como uno de los factores, no dejar afuera nada, sino que agregarlo, junto con agregar otros factores que han hecho sentido, de hecho, en la izquierda, porque están preparando un proyecto que es muy parecido a este, salvo por el mérito.
Perdón, Por aumentarlo porque ejemplo, ya existía en por todo caso, ejemplo, ¿no? el tema de que se quedó, porque todo es perfectible, Valentina, si todo es perfectible como obra humana. Entonces uno dice, se dejó de fuera, por ejemplo, los padres, los hermanos, que no eran hermanos de padre y madre. Claro, obvio. Entonces eso hay que mejorarlo. Y están de acuerdo, la izquierda dice, uy, sí, mejorémoslo. Había un montón de factores de mejora del proyecto. Pero resulta que, y vuelvo a la palabra clave aquí, como Pancho Vidal cree que esto es contrarreforma, cuando le mueven un tornillo a la máquina, dice, no, contrarreforma, contra el legado de la presidenta Bachelet. Y dice, no, si incluso al otro lado hay gente que cree que se tiene que mejorar en esas dimensiones. Y cuando yo le pregunto a Pancho Vidal, oye, Pancho, ¿usted cree en el mérito? Sí, pues. Y me va a decir que sí. Entonces, No, cuando está dice bien, pero la está posición es disfrazando tan como ideológica. disfrazando Pero, frutilla en Valentina, una sandía, si estás diciendo, si po. tú me dices, finalmente, la posición de la ministra Cuello es tan ideológica que ella ha promovido el mérito y finalmente tiene capacidad de acuerdo. Si nos podríamos llegar a poner de acuerdo en qué entendemos por mérito, cómo lo incorporamos y cómo hacemos ese sentir de la clase media que no necesita que nadie le explique de mérito ni de sacrificio, A porque Blumel, lo conoce de vida, se incorpore. A Gonzalo Mire le quiero preguntar por Blumel. Así, fin arbitrario, cada uno... Gonzalo Blumel, yo creo que era el ministro que tenía la tarea más difícil por lejos. Sí, claro, con el cuadro. Porque, claro, tenía que hacerse cargo de este déficit de gobernar con una minoría parlamentaria. Y yo creo que reconocer que él ha ido encontrando un tono y una segunda cosa, ha logrado validación en la oposición. Es una figura que tiene validación. O sea, no la validación tradicional y típica que uno le reconoce, mire, por ejemplo, a personas que ya habían pasado por el Parlamento, que era lo tradicional en la SECPRES. ¿Ah? No, es la validación del que sabe, del que es capaz de discutir en los detalles una reforma. Es, de alguna manera, el depositario del programa también. O sea, cuando los medios de comunicación, lo tuvimos sentado aquí en la campaña, querían conocer en detalle una reforma, el invitado siempre era Gonzalo Blumel. Yo creo que ha logrado una validación política también, pero distinta, con un sello propio. Y eso le ha abierto un espacio de conversación. Ahora, eso no hay que decir de que todo ha sido miel sobre hojuelas, porque se ha encontrado de frente también, a rato, con una oposición que no lo escucha. Mira, y dice, oye, te encuentro razón, pero tengo que... Para la oposición... Oye, perdón, Matías, pero lo que pasa es que tú aquí nos abriste el tema de la educación, entonces yo creo que hay ciertas pelotas que no pueden quedar dando bote, porque... Hablemos de educación. Porque realmente, Gonzalo, lo que tú dices, o sea, tú pones aquí como una cierta razonabilidad del debate que no tiene nada que ver con los textos de los proyectos de ley que se enviaron. ¿Cómo no? Porque no hay ningún problema. De hecho, el proyecto de la ley que nosotros aprobamos ya tenía incorporado temas de mérito, ¿cierto?, en los establecimientos, no solamente en los emblemáticos, sino que en los que fueran de alta exigencia académica. Y yo entiendo que tenemos ideas distintas y entiendo perfectamente plausible que se quiera reabrir ese debate. Pero lo que pasa es que el proyecto de ley no hacía eso. El proyecto de ley lo que hacía era, y esto ni siquiera contrarreforma, que no está dentro del listado que tú mencionaste, es que le decía a todos los colegios de Chile que el 30% de los cupos de esos colegios ya no iban a ser para elección y respetar la libertad de elección de las familias, sino que el colegio iba a poder decir a dedo quiénes podían entrar y quiénes no. ¿Decía eso el proyecto? Exactamente ¿Que los colegios iban a decir que el a dedo? 30%, el 30%. Yo creo que es una traducción un poco libre de la palabra mérito. El 30% de los cupos. No, ese era un artículo. Estoy hablando del otro artículo que era el que a nosotros de alguna manera más nos molestaba y que era el grueso de la reforma, porque eso aplica, una cosa es lo que pase en un conjunto de establecimientos, por otra cosa es lo que pasa en 10.000 colegios, y era que el 30% de los cupos los establecimientos iban a poder seleccionar con el mecanismo antiguo. Y eso es claramente una contrarreforma. Bueno, pero da lo mismo. Si mi tema tiene que ver con que, y por eso digo el tema de la evaluación, ¿cierto?, de la cartera, es que uno de los compromisos importantes que se asumieron tiene que ver con la calidad. Y yo diría que la diferencia profunda que tenemos es que no hay ninguna responsabilidad, o no se ve ni en el rato, no está ni en el programa de gobierno, ni en los discursos de la ministra, salvo en uno, en una cuenta pública que hizo, y ni en el discurso del presidente, la responsabilidad con la educación pública que hoy día tienen que implementar y sobre la cual son absolutamente responsables. El sistema está absolutamente abandonado en eso. Entonces, cuando a mí me dicen que están preocupados de calidad, pero resulta que hablan de los 100 establecimientos, los 300
establecimientos que se quieren llegar. Cuando el sistema tiene 12.000 colegios, yo firmo al tiro el programa a ustedes, y ustedes me dicen que los bicentenarios son 12.000 bicentenarios. Pero vamos a llegar a eso. No, jamás ha estado declarado. La razón por la cual no van a poder llegar nunca a eso es que la forma en la que logran la excelencia es a través de un mecanismo de selección. Gonzalo, cierra porque tenemos al invitado. No todos los bicentenarios seleccionan. Para despejar el tiro de que no es la selección lo que lo hace buenos colegios. Porque la ley de hecho, el de Puente Alto, que uno de los mejores, nunca ha seleccionado, nunca. Ni antes ni después de la reforma. Lo único punto, tú fuiste subsecretaria, yo creo que estás confundiendo un dato, porque eso del 30% que tú mencionas, me parece que es un proyecto que está en el Senado que es distinto. El que se rechazó, fue el que dividieron, el de Cámara de Diputados, de hecho, a ti te tiene que haber sonado mucho ese proyecto, porque era igual como entró originalmente desde el Mineduc, en el que tú estabas, y que en el debate parlamentario sufrió múltiples golpes y que terminó saliendo como salió. ¿Ah? Entonces, aquí de nuevo volvemos a un solo punto. El debate de educación es muy importante. Si lo dejamos siempre en el marco ideológico, no avanzamos. Como es muy importante, vamos a volver sobre él. Vamos a hacer un respiro, porque qué país más ombliguista muchas veces que hablamos solo de lo que pasa aquí en Chile, que es un país tan chico. Hagamos una ventanita al mundo y a la vuelta de este paso por las noticias, que pasan muchas cosas en el resto del mundo, volvemos con nuestro invitado aquí a la mesa, el líder de Acción Republicana, José Antonio Kast. Queríamos hacer algo que representara lo que él hace todo el día, que es sentarse en un inodoro y tuitear cosas vulgares. Today and yesterday, the United States and the United Kingdom share many goals and priorities around the world. We want to thank Her Majesty the Queen, who I had a lovely dinner with last night, a fantastic person, fantastic woman. Fue la icónica imagen que dejaron las manifestaciones en la plaza de Tiananmen en Beijing. China quiere que olvidemos el 4 de junio, que no sea recordado. El tremendo desarrollo de los logros de China muestra que las acciones tomadas por el gobierno fueron las correctas. A 30 años de la masacre de Tiananmen, el gobierno de China se niega a pedir disculpas. El gobierno de Donald Trump anunció que mantiene su decisión de aplicar aranceles del 5% a las importaciones mexicanas desde el lunes próximo. No queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con el pueblo de Estados Unidos. Se ha alcanzado un acuerdo entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos, con lo cual, como seguramente ya tienen la información, no se aplicarán tarifas a partir del día lunes. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dimitió oficialmente este viernes como líder del Partido Conservador por su fracaso al llevar adelante el Brexit. El 10 de junio comenzará el proceso para elegir al nuevo líder conservador y jefe del gobierno británico. To have had the opportunity to serve the country I love. Importante mirar lo que ocurre en el mundo también, pero también aquí es lo primero que nos convoca. Y nos convoca en la política un anuncio que se venía cocinando, en el buen sentido de la palabra, se venía dando cocción, que es una candidatura, un partido, un movimiento de una persona que ya estuvo en las presidenciales pasadas, José Antonio Kast, líder del Movimiento Acción Republicana o presidente del Partido Republicano. José Antonio, gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes y parto dándole las gracias a los bots que están activos en las redes sociales y expectantes de lo que pueda pasar en este programa. Así que muchas gracias. A ver, ¿qué dijiste? Bots. Cuando partimos te dije, ¿puedes hacer así? Tú dijiste sí. Claro. Y era para decir que queda solo un día. Ah, ya. Así que gracias por ser parte. No hay un problema. De hecho, te queríamos invitar. Para que recuerdes el Partido Nacional y esas cosas. Pero decidió cambiar de hacer. Así hace 40 años. José Antonio Kast, en una entrevista del Mercurio ayer, en muchas cosas interesantes, pero queda una idea central, al menos para mí, es que es muy crítico de este gobierno y de la alianza política que está detrás de este gobierno, porque ha sido de alguna manera, esto lo pongo yo, desleal a su propio programa.
que no ha cumplido con el propio programa. ¿Es el presidente Piñera el primer desleal a su propio programa? La palabra desleal es bastante dura. Yo he dicho que he sido crítico al gobierno, a la coalición, porque no se ajustaron al programa en el cual yo me vi reflejado en parte. Y si usted me permiten, traje un power paper. Mi pregunta era, la coalición, eso me quedó claro, pero mi pregunta es, añadirle un dato. ¿El presidente tampoco ha sido fiel a lo que prometió como programa? Lo traía para después, pero ya que me haces esa pregunta, yo el primer día de la elección, cuando perdí dignamente en la primera vuelta, fui sin que nadie me preguntara a dónde el presidente. Y esta es la foto que refleja el apoyo que yo le di al presidente de la República. ¿Y qué le pedía yo? ¿Qué se comprometió a hacer el presidente? Esto, que es el programa de gobierno. Y yo lo único que pido es que volvamos al programa de gobierno. Nada más. ¿El presidente incumplió esa promesa? ¿Y nosotros qué le pedimos a él? Esto. Nada. Nada. ¿Y qué hice yo? Esto es una... ¿Y qué hice yo? Una puesta en escena ¿Qué hice yo? Recorrer Chile entero, apoyando al presidente. ¿Hasta qué día? ¿Hasta qué día? Hasta... Uy, se perdió la última. Aquí. Hasta el día final. Mesa 1M, Estadio Nacional, donde estaba yo y toda mi familia, todos mis hijos mayores de 18 estaban cuidando votos para el presidente. ¿Y qué lo que no hice yo? Gracias. Estar en esta foto. Porque yo ese día llamé al presidente, lo felicité y le dije, mire, yo cumplí con Chile, apoyé hasta donde pude y ahora voy a celebrar con mi familia que ganamos. La pregunta es, ¿dónde estuvo la coalición en esos mismos días? Sí. ¿Dónde estuvo Hernán? ¿También estuviste cuidando mesa, supongo, en algún establecimiento? Sí. ¿O no? ¿Estabas cuidando mesa ese día? Estimado estabas en el comando? Entonces, espérate, y termino. Buena noticia que vengas aquí a dialogar. Y termino y a diciendo que yo no pienso que el presidente sea desleal a su programa, sino que empezó a gobernar con las banderas de la izquierda, impulsado por algunos asesores que están equivocados. Si el programa de gobierno del presidente Piñera no consideraba el alza de impuestos, no consideraba la identidad de género, no consideraba que las AFPs no iban a tener libertad para recibir el aporte de nosotros, los que queremos el 4% en libertad. Y lo único que decimos todo el día es volvamos al programa de gobierno. Pero el presidente tendrá el liderazgo suficiente para poder decirle a esos asesores que lo llevan a la izquierda, momento, vamos a seguir el rumbo. No me ha contestado. ¿El presidente Piñera entonces incumplió esa promesa original con la ciudadanía? Hoy día estamos al debe y se ha incumplido el programa de gobierno. Y ganamos, nosotros ganamos. ¿Y es el presidente el responsable de eso? Le ganamos a la concertación o a la nueva mayoría, como se, le ganamos por un 55%. Y hoy día vamos a la baja. Y no es que ese 27, 28% se haya ido a aplaudir a Francisco Vidal. No, me cae bien Francisco Vidal, pero no lo aplaudiría. No. Y no se ha ido para allá. Está aquí, pero están disconformes. ¿Y quién se llevó Hernán Larraín por ponerle una cara a un sector de esa derecha? ¿Son los responsables de lo que hoy día está usted narrando? ¿Los Hernández Larraín, esos son los asesores que llevan a este gobierno a la izquierda? En parte... los debates que se instalan y las urgencias sociales que ellos ven como prioritarias, Hernán Larraín y otros líderes, son los que hacen que la gente esté disconforme. Porque si yo discuto sobre identidad de género y es el primer proyecto de ley que saco adelante y no me focalizo en la violencia terrorista que hay en la Araucanía, no me focalizo en el tema de la educación que estaban conversando ustedes aquí, que discrepo profundamente de lo que hiciste durante la subsecretaría de gobierno de Michelle Bachelet. Hoy día diriges la fundación de Michelle Bachelet. O sea, prolongas ese fracaso institucional que se instaló en el gobierno de Bachelet en esa fundación. Discrepo profundamente de lo que hicieron. Pero claramente, cuando hablamos de aumentar los impuestos, cuando hablamos de que el 4% va a quedar un ente público, estatal... ¿Eso proviene desde Chile Vamos o de algún asesor del gobierno? Si es cosa leer el diario, vas a ver de que si el ente estatal... ¿Y de dónde viene el ente estatal? De la democracia cristiana. Ese es el problema. De hecho viene de ahí. Ese es el problema, que nos sometemos a una minoría que es capaz de decir que tiene el sartén por el mango. Fuad Chaín se da el lujo de decir, yo tengo el sartén por el mango, quiero un ente público estatal donde, al igual que en el Banco del Estado, Francisco Vidal podría ser director. Yo no tengo nada contra ti que hayas sido director del Banco del Estado. Eres una gran persona. Pero de número, no sé si eres el más indicado para dirigir un directorio. Entonces, si la posibilidad de que tú llegues a ser director de ese tipo público estatal, porque Fuad Chaín tiene el sartén por el mango, y el gobierno insiste en ganar...
Eso dijo Fachay, no lo digo yo. Y el gobierno insiste en ganar la idea de legislar. Nos ha mencionado a todos por parte, partamos por el mismo orden que el mismo José Antonio Kast le dio. Hernán Larraín, por favor, ¿dónde estaba ese día de la elección? ¿Defendiendo los votos de Sebastián Yo creo que lo primero es reconocer que fueron los chilenos, en una gran mayoría, no José Antonio Kast, los que votaron por este proyecto que hoy día nos tiene gobernando, por Sebastián Piñera, por un programa de gobierno, por una coalición que fundamos juntos en el 2015, que nos da unidad y que nos tiene en la tremenda responsabilidad de sacar adelante todos estos desafíos. En eso estamos nosotros, en eso estamos gobernando. ¿Han traicionado? Yo encuentro lamentable que cuando viene José Antonio Kast y aparece a conversar, lo que hace es criticar al gobierno, criticar al programa y confunda al adversario. En vez de preguntarle a ellos cómo van a colaborar para sacar adelante el programa de gobierno, impugna su propio sector, divide. Y yo creo que esa es una mala noticia. Y creo que tenemos una responsabilidad muy importante en Chile Vamos. Y es enfocarnos en sacar el programa adelante, en que todos colaboren. Y por supuesto, tenemos la responsabilidad de asumir que en el Congreso existe una mayoría opositora. Y por lo tanto este gobierno busca acuerdos y busca sacar adelante. Y por lo tanto, si me preguntan si yo creo que el gobierno está en lo correcto al buscar fórmulas para sacar adelante las pensiones, yo estoy con el gobierno. Creo que hay que sacarlas. Lo mismo con la tributaria. O sea, hay que transar un poco el programa. Porque el purismo puede, en el fondo, trancar la pelota. Yo creo que este es un programa con convicciones, una coalición con convicciones, donde está la unidad y, por supuesto, hay una vocación democrática de sacar los programas y los compromisos adelante. En eso está el gobierno y yo esperaría, José Antonio, que tú fueras parte de la solución, de las propuestas y no de la crítica a tu propio sector. Por favor, que pueda. Mira, primero sería bueno que revisaran lo que yo he dicho en el último tiempo, porque en Obras Públicas he estado cuadrado con el ministro. En Educación he estado cuadrada con esta ministra, porque creo que es lejos la mejor ministra, no desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista del sentido común. En Vivienda he estado cuadrado con Cristian Monkeberg. En Salud estoy cuadrado con las políticas de salud. En Droga estoy cuadrado con la política de droga. ¿En qué no estoy cuadrado? En el aumento de impuestos, que está fuera del programa. En que tú dices, mira, hay que hacer lo que sea para modificar las pensiones. Yo también, pero jamás entregaría el 4% a un ente público estatal. No lo entregaría. Después tú me dices, súmate. Yo me quiero sumar, pero me quiero sumar al programa de gobierno. Y cuando me dicen puras críticas, bueno, cuando salió el tema de los hijos del presidente Piñera, tú mismo dijiste que era un tremendo error. A lo mejor deberías haber guardado silencio. Cuando estaba en duda el tema del hermano del presidente en Argentina, Evópoli presentó un proyecto de ley sobre el nepotismo. Era como el momento para hablar de nepotismo. Me encantaría que lo cumplieran, que ustedes mismos sacaran sacaran a todos los familiares de los parlamentarios que hoy día están en el gobierno en cargos de responsabilidad y de confianza, que no estén ahí. Y en el caso de Mauricio Rojas, Evópoli hizo una declaración pública diciendo que se tenía que ir. Y eso no es crítica. Justo en los momentos que el gobierno estaba más mal, en el tema del cambio de gabinete, justo en el momento en que el presidente estaba pasando por un mal momento, el hermano en Argentina, justo en el momento de los hijos. Y en eso, José Antonio... Entonces, yo lo único que critico siempre es respecto del programa. Y el programa hay que volver a ejecutarlo. Y no contestaste dónde estabas el día de la elección, de la segunda vuelta, porque yo estaba cuidando mesas. ¿Dónde estabas tú? Yo voté y trabajé en el partido, por favor. Ya, está bien. ¿Es malo eso? ¿Está mal? No, está muy bien. Porque traía tan preparada esa pregunta que lo sabía. No, está muy bien. Es que eso es lo que quería saber. Si ellos se habían esforzado para estar defendiendo los votos en la mesa donde hubo trampa electoral en la primera vuelta. Y fue en este mismo programa donde Nicolás Grau me trató de irresponsable. En ese programa cuando yo le recordé que se le habían perdido 120 millones y que hasta el día de hoy todavía está tratando de encontrar los 120 millones que se le perdieron como presidente a la fecha del Bicentenario. Gonzalo Müller. Sí, yo creo que primero yo siempre he entendido que la lealtad no tiene por qué impugnar la crítica. La crítica puede ser leal, es legítima, es parte del debate político, puede estar dentro de Chile Vamos. De hecho, lo que ¿Ha superado ese límite, José Antonio Kast? Por eso quiero decir, yo nada de lo que he escuchado hasta ahora, pero que no me desmienta en el futuro, sí. De lo que he escuchado hasta ahora, nada de eso lo pone fuera de Chile Vamos.
no es muy distinto a lo que hemos escuchado de otros senadores, de otros parlamentarios, que tienen diferencia en uno y todo. Hay algunas cosas que cuando avanza la suposición de intenciones, yo ahí diría cuidado. ¿Ah? Porque necesariamente, por ejemplo, yo me imagino que tú consideras como algo valioso e importante. Tú fuiste parlamentario, de hecho. Sí, pues 16 Muchas años. veces te tocó aprobar proyectos con los cuales no estabas de acuerdo 100%. Y hay uno que me arrepiento hasta el día de hoy. No, me imagino, más de uno. No, uno que me arrepiento hasta el día de hoy. ¿Cuál? El aumento de impuestos. Bueno, y Después votaste a del favor terremoto. del aumento de impuestos. Entonces, Después del terremoto. Y me arrepiento hasta el día de hoy y lo reconozco como un gran error. Imagínate. Eso fue del 17 al 20. Sí. Y lo reconozco que como un era algo tremendo transitorio que al error. final nunca volvió atrás. Entonces, yo creo que hay un tema del debate público, tiene que hacerse cargo, primero, a mí me gusta, y así lo estábamos conversando, abrir un espacio público donde haya propuestas. Entonces dice, mira, a mí no me gusta este proyecto porque yo tengo un proyecto mejor. Bien. ¿Sabe qué? Yo no me gusta esta solución que usted acordó con la democracia cristiana, porque claro, te pone en una situación compleja porque un gobierno mayoritario, 54%, se tiene que poner de acuerdo con un partido que es bastante más pequeño, pero necesario para construir lo común. Entonces decirle, bueno, ¿cuándo empezamos a escuchar a José Antonio Kast desde la propuesta, desde la alternativa? Y de alguna manera en esto de decirle, porque cuando tú hablas de Chile Vamos desde afuera, yo tengo una pregunta primaria. ¿En qué minuto te fuiste tú de Chile Vamos? Yo no me he ido del Entonces, programa. Yo no me he ido del programa de gobierno. Más para atrás. ¿En qué minuto te fuiste tú de Chile Vamos? Porque yo te escucho, tú tuviste una labor, tú fuiste secretario general de un partido, fuiste diputado, fuiste parte de la coalición de gobierno, todo eso, ¿verdad? Renuncié a la UDI, ya, junté las firmas independientes. ¿Y fuiste candidato independiente? Fui candidato independiente. ¿Pero en qué minuto dejaste de ser parte como para plantear que había algo nuevo, distinto y una alternativa? Aquí yo suscribí un acuerdo de apoyar al presidente. Y tú me dices, ¿dónde están las propuestas? Me encantaría que me hubiesen invitado, o al movimiento social, que era Acción Republicana, a alguna de las propuestas públicas que se plantearon. No me invitaron nunca. Nunca. Y tú me vas a decir, oye, yo no llamé... ¿Tú llamas a la ministra Cubillo y la ministra Cubillo no te contesta el teléfono? No, momento. Es que aquí se generaron propuestas públicas. Yo estoy hablando ¿Le contesta a los ministros cuando los llama por teléfono usted? Sí, en general, la mayoría, algunos no. Pero ¿Quiénes no? No tengo por qué decir quiénes no. Perfecto. Pero hay algunos que sí. Hay algunos que sí y otros que no. Pero ¿Y con qué frecuencia los llama, perdón? Casi nunca. El presidente podría haberme invitado a algunas de las propuestas públicas de menores, de drogas, algunas. Le pedimos en distintas ocasiones, no a él directamente, que nos invitara a escuchar lo que nosotros teníamos que decir. A mí me encantaría hablar del tema de la Araucanía. Me encantaría decirle al ministro Moreno lo que yo he visto. Vengo llegando de Melipeuco, de Cusco, de... ¿Y tú llamaste al ministro Moreno y no te contestó el teléfono? He hablado, mira, no he hablado directamente con el ministro Moreno. No, que como dice, me gustaría hablarle al ministro Moreno. Me gustaría que consideraran. No... Pero, Gonzalo, mira, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Nos conocemos bastante tiempo. O sea, si tú mañana lunes quisieras ir a la oficina del ministro Moreno y llevarle tu plan para me la va a decir que me anote por la ley del lobby. Bueno, que me lo han dicho. El tema de transparencia. Ya, me lo han dicho varias veces. Entonces, por eso no los llamo. Porque me aburrí que me dijeran, ¿sabe qué más? Lobby. ¿Sabe qué más? Si a usted le interesa, por último, pregúnteme qué opino. Pero el presidente de la República, yo lo único que le pedí cuando fui a felicitarlo por su triunfo, que al menos una vez cada 6 meses me dijera, ¿quiere venir a tomarse una tacita de té? Cero. La primera cuenta pública, 0. La segunda cuenta pública, le pedimos, por favor, a través del diputado Urrutia, que es parte de la directiva, sería conveniente que asistieran. Pídale una invitación al diputado Urrutia para que vaya al 3er piso. Y yo... O sea, maltratado por el gobierno. Sí, que no le inviten a la cuenta pública. Mi problema no es el maltrato. Mi problema da lo mismo, si yo puedo entender las decisiones del presidente. Es la falta de visión de decir, aquí hay una propuesta importante, porque así como yo voté por el presidente, y tú también, 500.000 personas que votaron por mí fueron motivadas por el equipo que estábamos en ese momento a votar por el presidente. Y hoy día tú eres presidente de un partido político de la coalición, en parte, no exclusivamente, porque nosotros hicimos la pega desde el primer día. Arica a Punta Arenas en 2 días. Las personas son dueñas de sus votos. Estoy de acuerdo. Antonio. Y nosotros le pedimos, no son a personas libres, independientes que eligieron. Y esas personas que son no libres son tuyos independientes. Los votos, y yo nunca son de la he dicho gente. Eso estás y por diciendo. eso defiendo el 4% en libertad. Yo quiero elegir donde pongo el 4%, no en el ente público. Nosotros también estatal. estamos diciendo y que hay que elegir. esas personas, frente al mensaje que nosotros les dimos, mira qué lamentable elegimos. cómo divides a nuestro sector. Yo no he dividido a nadie. Aquí Lo único está, que estoy mira, los otros están comiendo cabritas.
No, que estar comiendo cabrito está callado porque no tiene que decir, po. Esta es la lata. En vez no tiene nada que decir, hablando de hombre. propuestas, porque las veces de que he venido para reformas, acá, una vez de le los recordé, desafíos de mira, gobernar. una vez le recordé que había celebrado el 11 de septiembre. Ahora le digo, ojalá que no sea director de ente público estatal. Y a ella le he dicho que hoy día dirige una fundación de un gobierno fracasado. Entonces yo tengo mucho más claro el objetivo de que el adversario está al frente. Y me encantaría que ustedes, desde Chile Vamos, no se pusieran tan nerviosos, porque hace una semana veían con buenos ojos que nosotros hiciéramos un partido. Y a la vuelta de una semana, puras críticas. Entonces, paz, calma y tiza. Yo creo que está confundiendo dos cosas. Bienvenido Partido Republicano. Gracias. No es fácil. Bienvenido a Chile Vamos. Bienvenido al Partido Republicano, al sistema político. Si quiere ser parte de Chile Vamos, bueno, yo no conozco todo el Partido Republicano. No Bienvenido a Chile Vamos. La gente que conozco, toda estaba en Chile Vamos. No sé en qué minuto se fue. Nadie salió de las ideas. Por eso, toda estaba en Chile Vamos y ha votado por el presidente Piñera dos veces. Antes fue ahí yo no la creo Alianza por Chile, Chile Vamos. Las ideas siguen siendo las mismas. Eso. Ahora. Y no nos hemos movido ni un centímetro del eje. Antón, para que no nos confundamos. A usted cuando dijo eso, Mario Desbordes y la presidenta de la UDI le dijeron bienvenido, ¿no? Con claridad. Bienvenido al Partido Republicano, que se forme, y nos alegramos. Y ese es el Mario Desbordes que yo quiero A mí me tocó, escuchar. de hecho, en una radio, en la Radio Agricultura, me tocó conversar con el Rojo Edwards. Sí. Le digo el Rojo Edwards porque ya él lo legalizó. Ese es su nombre. Se puede decir Rojo Edwards. Creó una institución que se llama Ideas Republicanas. Y yo le dije, bienvenido, porque eso hace que la política salga del eslogan fácil y entre a la propuesta. Bien. Pero resulta que acto seguido usted hace una crítica fuerte al gobierno. Es igual, bueno, la que hiciste, po. ¿Cuál? La que está en el Mercurio, la que te acaban de recordar y la que has profundizado. ¿Y cuál es la este crítica programa? profunda? ¿Y cuál es la que has profundizado? Se aleja cada vez más del programa. Anton, es igualmente legítimo. Bueno, porque vos me tratas de usted. Bueno, o emperador Cast. No. Emperador una Cast. cosa es que yo lo quiero mucho y lo conozco mucho, Gonzalo. Bueno, pero no te digo pollo. No te enredíes los nombres. Ya, señor Cast. Señor Cast. Formalismo. Señor Cast. Usted está, dice, no es legítimo, usted lo que dice es una crítica política que han dicho otros antes y han recibido la misma respuesta que recibiste tú. ¿O no? Mario Desbordes, cuando realizó su crítica, no recibió la misma. ¿Por qué tu sensibilidad es distinta? Porque Mario Desbordes hizo la crítica política, no igual, parecida, y resulta que también recibió una corrección de parte del gobierno y de parte de su propio partido y de parte de otro. Mi problema no es la sensibilidad, es que yo contesto a las cosas que me dicen. Entonces me dicen, usted es un desleal. Yo digo, no soy un desleal, vamos al programa. Usted hace críticas destempladas. Yo no hago ninguna crítica destemplada. Volvamos al programa. El único que digo, yo no tengo una sensibilidad. Mira, yo estoy feliz armando el partido. Yo no he pedido nada. Nosotros tenemos una directiva, 5 hombres, 5 mujeres, 5 de Santiago, 5 regiones, más jóvenes que cualquiera. La UDI tiene 6 hombres, 3 mujeres. Renovación Nacional, 8 mujeres, o sea, 8 hombres, 2 mujeres. Evópolis, 5 hombres, 1 mujer. Nosotros estamos felices haciendo lo que hacemos. Estoy recorriendo Chile. Aquí se ha generado una bataola gigante. Los últimos 3 días, como te digo, yo estaba en Capitán Pastene. Y aquí en Santiago todos corriendo en círculos, nerviosos, por lo que iba a hacer y decir el Partido Republicano. Primero, tenemos que constituirnos. Mañana, y por eso ya un día, gracias por colaborar en la campaña, vamos a ir al CERVEL y vamos a entregar la escritura de constitución. Y de ahí para adelante tenemos 7 meses. Y no tenemos, o sea, a lo mejor no lo logramos, yo creo que lo vamos a lograr, porque el efecto que se ha generado en la ciudadanía de respaldo a esto es bastante grande. Esperamos que esa gente hoy día vaya a partir de 2 semanas más a las notarías a inscribirse y haga realidad este Partido Republicano a nivel nacional. Yo creo que una buena noticia en términos de que se institucionaliza algo. Se hace parte del sistema político y también se hace parte de la evaluación que puede hacer la ciudadanía respecto nosotros del valoramos la institucionalidad, por eso lo estamos haciendo también. ¿Bienvenida a Acción Republicana o Partido Republicano? Partido Republicano. Sí. Porque Acción Republicana va a seguir siendo el movimiento social. A partir de mañana, entonces, el sueño de José Antonio Cast y su gente, sus seguidores, de ser Partido Republicano. Bienvenido a Chile Vamos. Por supuesto, bienvenido. Hernán Larraín, bienvenido a Chile Vamos. Si va a sumarse colaborativamente y va a ser de su adversario la izquierda y no el programa Sebastián Piñera y los socios, él se automargina en la práctica. Esto es lo que ocurre en la realidad. Y yo espero que para constituir su partido no use la crítica permanente a nuestro gobierno como mecanismo para aparecer. Desgraciadamente, eso es lo que estás haciendo. No, mira, todavía no habla la izquierda en esta mesa. Pero dale gracias a Dios, le hemos quitado minutos preciosos en televisión porque para que digan ideas que a mí me gustaría que estuviéramos hablando de seguridad ciudadana.
que estuviéramos hablando de educación, de lo que significa sacar adelante el programa de gobierno. Más bien estamos en la división. Pero es que tus críticas generan una automarginación. Sí, y tengo harta. No, y también la gente quiere saber este debate más fino dentro de la derecha, seamos francos. Ahora se acabaron las cabritas, un segundo, la palabra para Pancho Vidal y Valentina Quiroga. Yo quiero preguntarte, José Antonio, porque a mí me pareció, lo dije antes, la entrevista de ayer del Mercurio súper clarificadora. Y te voy a, antes de hacerte la pregunta, porque en otra lógica, no una lógica confrontacional, sino que una lógica de ideas. No, de ideas súper concretas. Porque tú representas, sin duda, a una parte de la sociedad chilena. Se dio en la primera vuelta. Pero sin duda, además, le quiero preguntar después, en la derecha, mirado desde mi ángulo, hay 2 candidatos presidenciales hoy día. Tú y Joaquín Lavín. No, habemos como 6. No, me refiero con respuesta... ¿A qué se refiere, Vidal? La respuesta espontánea de las encuestas. Después me van a criticar porque no... No va para allá. Todos entendimos qué quiso decir. 2 que llevan la delantera. No, o sea, todas las encuestas presidenciales, que falta mucho, hay 2 personas que se repiten los nombres. O sea, negarse a eso, yo sé que hay más, pues. Pero en la última encuesta criteria, tú eres segundo o tercero con Joaquín Lavín. Entonces Beatriz Sánchez es tu candidata. Vas a eso mismo lógica. No, un momentito, ya saldrá ¿Es la misma lógica o no? ¿O me equivoco? Tienen los pingos guardados, Vidal. Demasiado guardados. Ya, pero déjame te pregunto. Yo creo que la entrevista del Mercurio tiene, en mi opinión, 3 méritos desde el punto de vista de la política. Te declaras tu interés en ser presidente de la República explícitamente, sin eufemismo alguno ni contexto. Segundo, es una cosa más relevante, que sean ustedes mayoría en el Congreso. Que hay que aprender de un error de la vez anterior. Exacto. Y tercero, hay una cosa que yo comparto como método en política, que yo le puse aquí las 3A. ¿La triple A? No, esa es otra cosa. Las 3A que es, yo hago lo que digo y digo lo que pienso. Muy bien. ¿Cómo? A ver, ¿cómo Podría ser el primer militante militante del partido que se ecuaciona. La A de hago. La A de hago. La U de humildad. Yo pienso algo. Yo pienso a, digo a y hago. Bien. ¿Me entendieron la segunda parte? Está muy bien. Entonces lo que te pido, José Antonio, es que en ese contexto, voy a imaginarme que tú eres presidente de Chile. Y tienes mayoría en el Congreso. Ese es un sueño. Para ti sería una pesadilla, pero para mí es un sueño. No, si la democracia es posible. Bueno, ¿qué harías tú en esa condición? Que tú explícitamente quieres, legítimamente, ser presidente de Chile y tener mayoría en el Congreso. Con la siguiente legislación vigente, pero dímelo cortito para poder preguntarte más. Ley de filiación. ¿En qué sentido? No, porque la ley de filiación está aprobada y reconoce como hijos legítimos a los de dentro del matrimonio y los de fuera del matrimonio. Sí, ya es una ley. No es tema. Ok. No es tema. Ley de divorcio. Ya no es tema. Aborto terapéutico en 3 causales. Es tema permanente porque afecta el derecho a la vida. Pero si tú tuvieras el poder que el país te da, sí, ¿qué harías con el aborto terapéutico en 3 causales? Lo llevaría al Congreso, se lo he dicho 20 veces. Está bien. Lo llevaría al Congreso porque las leyes se deshacen de la misma manera que se deshacen. Entonces lo llevaría al Congreso y diría, ¿saben qué? Aquí se está terminando con la vida de un ser. Y hay que revertir eso. Y hay que buscar la salida real, que es cuidar a la madre y al hijo, salvar las 2 vidas. Perfecto. ¿Qué harías con la dieta parlamentaria? O sea, lo mismo que hice cuando fui candidato, que fue en el momento que no estaba en el Congreso, donarla. Sí. Aquí no hay que hacerla del cura Gatica, porque hoy día nadie obliga a que salga la ley para que los parlamentarios donen su dieta en la parte que a ellos les sobra. No necesitan ley. La donan a un tercero. Sí, por la Fundación Emilia. La Fundación Emilia estaría feliz de recibir 2 millones de pesos de todos los parlamentarios. Sí, para que la gente lo vea. Pero te entiendo el punto. Que los parlamentarios que dicen que se rebajen las dietas mañana, que lo hagan y que donen 2 millones de pesos a la Fundación Emilia. Ya. La rebaja parlamentaria. Pero yo la voté en contra y yo la habría ido a 100. Valoro y me puse de pie cuando el presidente dijo que lo bajábamos a 120. Algunos se pusieron de pie, llevan como 25 años. O sea, eso lo apoyaba. ¿Qué harías con...? Lo que pasa es que si tú me dices, si ya es ley, no voy a hacer nada,
salvo en el caso del aborto terapéutico, me complica mi ejercicio. Yo quiero saber lo que tú piensas, no para mí, que ya te he leído siempre. Claro, por ejemplo, ley de filiación o ley de divorcio, Yo no la era dejaría como... pero no la revisaría. Ya, todo esto, si todo los esto. hijos Es que se eso hacen lo- entre un hombre y una mujer más allá Oye, del ¿qué harías vínculo con la ley de matrimonial. inclusión? O sea, el fin del copago, de la selección. La trataría de deshacer completa. Ya. Completa. Ese es el punto. ¿Qué harías con la huelga sin reemplazo? Creo que es un error en algunos casos tener huelga sin reemplazo. Y nosotros lo que tenemos que buscar es darle poder a los trabajadores. Mira lo que le pasó a la CUT. Po. La CUT está impugnada la elección. O sea, ahí está la representante de los trabajadores sentada sobre un puesto que no le corresponde. Últimas dos preguntas, José Antonio. Gratuidad en educación superior, ¿qué harías? Hoy día es un error decir que todo tiene que ser gratis. Yo acortaría las carreras de 5 a 3 años porque la educación es un proceso continuo. Entonces hoy día ya no necesitas 5 años para ser ingeniero, necesitas 3 y después ir actualizándote. Entonces además estamos financiando 5 años de carrera, que es un tremendo error. ¿Y qué harías en la Araucanía? Mano firme. ¿Qué es lo que piden a gritos las víctimas? Estuve 3 días en la Araucanía ahora, no preocupado de si el Partido Republicano aquí y allá, preocupado de las urgencias sociales de las víctimas del terrorismo. Además, se fijaron, nunca hemos hecho una autocrítica a todos los gobiernos con respecto a la violencia. No sé si fijaron ayer la quema de estos 5 camiones. En los sauces. Dramática. Yo te diría que... En los sauces, pasé por ahí. Sí, yo te diría lo siguiente, que ese es un tema que tiene que ser abordado con criterio nacional. Porque yo no sé si sacamos la cuenta, la cantidad de atentados en nuestro gobierno y la cantidad de atentados en este gobierno, yo creo que es la misma. Sí, puede ser un poco más, un poco menos, pero el problema es ese. La violencia ahí. Sí, claro. El terrorismo. ¿Tengo otra ronda para preguntarle una segunda cosa? Sí, después probablemente sí. Ya, bueno. Valentina... Yo feliz, este ejercicio fue muy bueno. No, Valentina Quiroga. es pedagógico. Valentina Quiroga. Oye, a mí me gustaría un poco a propósito de la conversación inicial, y lo digo genuinamente, que es la preocupación que a mí me asiste, es que de alguna manera desde mi óptica política, como dice Pancho, ¿cierto? Desde como uno lo ve, para mí este partido o el movimiento, ¿cierto? O el partido, hoy día movimiento formalmente aún, para mí representa lo que en el mundo hoy día estamos discutiendo o conversando, que es la ultraderecha. Así lo veo yo. Por eso dije desde mi óptica. Y por lo tanto, más bien mi pregunta, y está claro, estamos en veredas políticas distintas, o sea, de hecho me parecería muy extraño y no dormiría tranquila si es que hubiese partido con la frase diciendo que estaba de acuerdo con lo que nosotros hicimos, para ser honesta, porque claramente yo me ubico desde muchos puntos de vista en la no, para nada, no en la extrema izquierda, y creo que eso es evidente. O sea, no. En las antípodas. Pero a mí la preocupación y la pregunta que más bien le quiero hacer a Hernán y a Gonzalo es, yo creo que aquí hay que distinguir un poco, para mí es distinto lo que es un pacto electoral versus lo que es la conformación de una coalición, en donde yo entiendo que hay ciertas convicciones y cosas que de alguna manera unen, que van más allá de los programas de gobierno. Yo entiendo que para los pactos electorales los programas de gobierno de alguna manera son el instrumento en torno al cual uno se alinea, pero ya al conformar una coalición, y ahí la pregunta genuina que hago, porque siento que está la cancha como bastante abierta, es que yo veo, de alguna manera, cómo verían ustedes políticamente el arrimar un partido en donde, de alguna manera, no sé si forma parte de la Carta Fundamental, pero sí al menos dentro de las opiniones del principal vocero o representante, el negar sistemáticamente, ¿cierto?, la existencia de la dictadura, el que no hubo violación a los derechos humanos, ¿Cuándo dijo eso? Yo estuve mirando de alguna manera los Twitter, y la verdad es que hay insinuaciones también, por ejemplo, a armar, no lo hice derechamente, pero yo leo al menos la insinuación de incluso respecto al porte de armas, ¿cierto? A la posibilidad incluso de... Quizás sería bueno aclarar. La pregunta, perdón, se la haga directo a él. Perdona. Pero... Sí, lo que sería muy bueno, para que ellos puedan contestar bien, es que tú digas en qué Twitter, en qué discurso mío, yo he negado que existió un gobierno militar
he negado la violación de los derechos humanos. No gobierno militar, habla justamente de gobierno militar. Y yo digo respecto al tema de la dictadura, y que digas de la dónde, condena. y que digas dónde. Yo hablé, ¿dónde hablé de porte de armas? Porque nunca lo he hecho. Voy a buscar inmediatamente, si tengo internet, lo voy a buscar inmediatamente. Porque no te va a aparecer nada. No te va a aparecer nada. Y si no me lo mandas después, si no tengo problema. No tengo señal acá, pero la gente no tengo problema, mándamelo después, las porque si yo alguna vez hubiese dicho algo porte de armas, te lo reconocería, porque si hay alguna cosa que yo digo es mirando a los ojos las cosas que digo y no digo. Yo jamás he negado la violación de los derechos humanos. Yo lo que niego es el Estado de Derecho que se aplica a algunas personas que cumplen condena hoy día que tienen Alzheimer. Y jamás he negado que existió un gobierno militar, tú dices dictadura, bueno, son conceptos distintos, pero yo jamás he negado que hubo un gobierno autoritario, jamás. Entonces, por eso creo que tu primera afirmación al decir extrema derecha es un profundo error. Y eso es desinformar a la ciudadanía. Entonces, te pediría que fueras más cuidadosa, porque yo no te trato de extrema izquierda, a ti, que representas la fundación de Michelle Bachelet y que hizo un pacto electoral con el Partido Comunista. Entonces, aclarando eso, que te contesten ellos. Mi pregunta, que se ha referido al tema de dictadura gay, entonces yo de verdad que quiero yo saber sí eso lo dije. genuinamente... Yo eso lo dije, pero eso es otro concepto. Tú hablaste de la dictadura militar. Si hubiese dicho dictadura gay, yo te habría... Por eso, pero entonces aclaremos los conceptos. No, si fue punto aparte. Sí, entendí que fue... Que recién ahora metió la dictadura gay. No, como otro tema que lleva. Ahora me gustaría hacerme cargo de la pregunta. Yo creo que Chile Vamos tiene una declaración de principios, cree en la democracia, no en dictaduras, defiende los derechos humanos, tiene una agenda social, una agenda económica, hoy día está gobernando. Y yo veo la experiencia de la izquierda, de hecho, y veo a la Concertación, que tiene una vocación de gobernar para todos los chilenos, moderada hacia el centro, y que luego metió al Partido Comunista, creó una nueva mayoría y se movió hacia la izquierda. Yo creo que Chile Vamos tiene que leer con mucha atención esa experiencia y cuidar el centro, desde nuestras convicciones, desde la centroderecha, desde lo que hoy día estamos haciendo en el gobierno, y de esa manera vamos a poder gobernar para todos los chilenos. Porque se pueden construir discursos para una minoría muy entusiasta, pero eso no permite gobernar para todos los chilenos. La vocación de mayoría, desde las convicciones, desde el ideario de la libertad, que es lo que está haciendo hoy día nuestro gobierno, creo yo, es la hoja de ruta que tenemos que seguir. Valentina, es que Valentina le hizo una pregunta a José. Yo primero nunca, y cada vez que lo han nombrado acá como un actor de extrema derecha, yo no veo a José Antonio Caz como extrema derecha. De hecho, cuando miro a la gente que está en el Partido Republicano, mucha gente, el propio José Antonio, estuvo en la UDI, ha sido parte de Chile Vamos, ha sido parte de las propuestas, comparte gran parte de lo que se está haciendo en Chile Vamos. Vox, por ejemplo, entonces, no son símbolos importantes. Y quiero ir a ese punto. Hay cosas que sí no me gustan. Por ejemplo, cuando fue Bolsonaro, no fue solo él, cuando no fue la presidenta de mi partido, tampoco me gustó. A mí no me gusta eso. No es el tipo modelo. Cuando miro a Vox, me surgen dudas. Me surgen dudas. ¿Por qué? Porque Vox también, más allá de las caricaturas, Vox tiene una postura que muchas veces utiliza o sobreutiliza la provocación y no la propuesta de fondo. ¿Lo ve coqueteando con algunos grupos de centro de extrema derecha? No, a mí no me gustaría que lo hiciera, pero... No, yo aquí no tengo que emitir opinión. Pero es que es importante, porque no, me interesa saber. El concepto de extrema derecha. Estoy diciendo, él mismo dice Vox, por ejemplo. Vox, y dice Gonzalo que sí lo ve con preocupación. Vox Partido Popular, eso mira, te dice. Yo lo que puedo decir respecto de España, que siempre se usa como un reflejo, ¿no es cierto? Ahí parecido. La centroizquierda está muy entusiasmada, lo único que no tienen un Pedro Sánchez, falta Pedro. Estamos entusiasmados. Tenemos guarda ahí. Pero también la derecha tiene que aprender una lección, una lección que hemos aprendido duramente en nuestra historia. Cada vez que la derecha se ha dividido, porque se ha dividido muchas veces, ha sido derrotada, siempre. Y cuando se ha unido, ha logrado grandes victorias. Entonces, mira. bueno, está bien, sí, está bien. Yo creo que la unión de todos. La unión es la fuerza. Sí, la unión de todos. Y tampoco hay que apropiarse de todo. Está bien, usted hizo un gran labor, muy bien, igual que muchos otros miles de chilenos. Usted quizá con mayor figuración pública, con mayor mediaticidad. Pero esa señora que hizo su pega en Los Pejos es igual de valiosa para Chile Vamos que usted. Esa gente a veces hizo la pega más que algunos líderes del sector. Y eso me gusta que lo diga fuerte, porque si no aquí parece que mira, esto es mío. ¿Estás posando, Gonzalo Miller, que hay personalismo, José Antonio Caz? Porque dice la señora en Los Espejos que hace el trabajo es tan valiosa como usted.
No, yo no, a ver, no ponga palabras en mi boca. Yo estoy preguntando. A ver, no estoy poniendo palabras, estoy haciendo preguntas. Los personalismos no me gustan. Cuando decime que no basta. Los ismos no me gustan. A mí tampoco. Pero le estoy preguntando si hay o no personalismo. A mí tampoco. Ojalá que creamos nunca me un movimiento, desmienta Acción José Antonio Republicana, Gasco. fomentamos la creación de ideas republicanas y ahora el Partido Republicano, que insisto, son 10 personas en la directiva y las 10 personas tienen el mismo valor, la misma importancia. Bien. Entre jóvenes, mujeres, hombres, todos valemos lo mismo. Una pregunta técnica, a ver si me equivoqué en la lectura. El primer objetivo es 4 regiones, ¿no? El primer objetivo... Es como el mínimo legal para ser partido. Sí, pero el primer objetivo es constituirnos en todo... No, sin duda, pero leí que era el Maule, Biobío, Lo que pasa es que en Maule tenemos una ventaja comparativa porque uno de los vicepresidentes es Ignacio Urrutia y es diputado. Entonces tenemos ahí una fuerza. Y sí decir que nuestro objetivo principal es uno que dijo Francisco Vidal, que es el Congreso. Sí, claro. Más que la presidencia, porque nosotros estamos convencidos de que como lo vamos a hacer bien, vamos a tener un segundo gobierno. Pero ese segundo gobierno tiene que tener un Congreso con mayoría de nuestro sector. Todo el liderazgo aspira a tener mayoría. Toda la lectura que hizo Francisco Vidal, yo de la entrevista la suscribo. Vamos a hacer una pausa. Yo necesito hacer una pregunta. Calma. ¿Se va a ver más? Vamos a hacer una pausa. Están muy nerviosos aquí. No, es que están muy nerviosos. Vamos a hacer una pausa. No, yo los calmo, usted tranquilo. Pausa y volvemos al Estado Nacional. Muy bien. Estado Nacional, transmisión conjunta con Radio Duna. Estamos de vuelta. Don Francisco Vidal pide la palabra. Mira, una pregunta, José Antonio, que es lo siguiente. Yo lo dije en mi intervención anterior. En los liderazgos emergentes o consolidados, uno ve en la derecha, más allá de las voluntades, que hay muchas, hay una respuesta de la gente de derecha que coloca 2 liderazgos. Tú y Joaquín Lavín. La pregunta que te voy a hacer, ¿qué es lo que te une y qué es lo que te diferencia con Joaquín Lavín? A ver, primero nos diferencia que yo ya declaré mi interés de ser candidato a presidente de la República. Y creo que ahí Joaquín Lavín tiene que tomar una definición. Y tiene que decir, yo voy a ir de candidato a alcalde o voy a ir de candidato a presidente. Porque si va de candidato a alcalde y después deja eso, va a haber usado todo el aparataje municipal para proyectar una campaña presidencial. Y yo creo que eso hoy día ya no es aceptable en la política chilena. Uno tiene que definirse. ¿Y no son los vecinos los que y eso, determinar eso? Sí, los vecinos definen que quieren un alcalde o que quieren un presidente. Porque tú en tu entrevista definiste con total libertad, definiste lo siguiente: después voy a decidir si participo o no en una primaria. Me preguntó por Joaquín Lavín y por mí. Yo creo, y es mi opinión personal, porque esa libertad para ti no para otro. Pero yo puedo dar una opinión. Él tiene la libertad de hacer lo que quiera. Pero de que yo le voy a mostrar que es una mala decisión ir de candidato a alcalde y después de candidato a presidente, ocupando los recursos públicos de todos los chilenos, mostrándole a los chilenos lo que hacen Las Condes, diciendo que lo va a poder hacer en todo Chile, no es así. O poniéndole una vara altísima a otros alcaldes. Porque yo te invito a que vayas a algunos municipios a preguntarle a los alcaldes qué les pasa a ellos cuando Joaquín Lavín levanta 10 drones y ellos no tienen ni para comprar un dron de la Casa Royal. Porque no tienen la plata. ¿Cuál es el problema? Entonces, que ellos no tienen recursos. Se les fija, por eso, se les fija un estándar que para ellos es inaccesible. O cuando yo veo el tema del déficit habitacional y vendo un paño inmobiliario que valía 40 millones de dólares y lo quiero vender en 15. Y me pierdo ahí una cantidad de recursos importantes para hacer más viviendas sociales. Si yo voy por el acceso sur hacia Paine, por donde ando todos los días y veo todos los rucos que hay allá arriba, y digo, a esas personas les va a llegar ese DFL2 en el edificio de la Rotonda Atenas, no les va a llegar. Porque Chile hoy día, lamentablemente, no tiene las condiciones para eso. Entonces, en temas de vivienda, en temas de educación, Ñuñoa, que es la comuna vecina, tiene mucho mejores resultados con más alumnos y con menos recursos que lo que hace Las Condes. No, porque tengo el estudio actualizado. El mejor colegio del CIMSE de Las Condes. Cuando empecé el mejor liceo de Las Condes de Santa María, sí. Entonces, ¿por qué mandaron al niño símbolo de la ley Machuca a un colegio particular subvencionado o pagado que tiene peores resultados que Santa María? Por populismo. Y eso me diferencia hasta el día de hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer es que se definan las cosas. Yo encuentro lamentable que, de nuevo, Joaquín Lavín, un líder del sector, que está haciendo una muy buena pega en Las Condes, sea el objeto de las críticas de José Antonio Cast. Perdón, de nuevo. una pregunta. Entonces, Hernán, cuando me preguntan yo contesto, Joaquín no me hago el Lavín loco. Tiene una aprobación importante por algo, porque los ciudadanos está muy bien. Y hay que valorarlo. Es un alcalde creativo que trabaja. No, porque hay que proteger y cuidar
nuestro liderazgo. A pesar de que yo vea Lo que que algo tú está haces haciendo es mal, criticar a nuestra gente. No, Hernán, eso es un error. Por favor. Es un error. No Yo valoro, yo valoro. No había una palabra sobre la izquierda. Yo valoro. Solo te preocupaste de la derecha. No había una palabra sobre la izquierda. Perdón, ¿quieres verla? Aquí está la entrevista. ¿Quieres verla? Se la necesita. ¿Quieres ver? Yo lo que dije es que nosotros habíamos ganado con un 55% y íbamos en el 28%. Y que tenemos posibilidad de recuperarlo. Y ese 28% que perdimos, el 27% Ojalá que perdimos, no se fue a la izquierda. Está ahí. Pero tú no ves el desencanto de nuestra gente. Es lamentable. No ves el desencanto de nuestra gente. Una lata. ¿Una lata qué? Que dividas. No divido. Es un deporte. No divido, Hernán. Yo contesto las preguntas. Y si me hace una pregunta concreta sobre Lavín y Kast, podría ser un liderazgo que genere unidad. Bueno, ¿y la unidad pasa por transar los principios? Por favor, pasa por trabajar. ¿Qué crees tú del 4%? En a ver, Chile el 4%, Oye, el 4% de FP. Dime tú, ¿qué vas a hacer? Pasa por trabajar colectivamente. Si tú fueras, ya, pero y ser contéstame responsable, directamente, porque yo estamos estoy gobernando. El 4% de la FP. Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué harías tú con el 4% Que las personas adicional? tengan libertad para elegir. ¿Y qué opinas tú del ente público estatal que promueven hoy día el ministro Hacienda? No me gusta, no me gusta. Ya, ¿y si pero fueras voy a apoyar al gobierno ¿Ya? si gracias a ese acuerdo con la DC logramos aprobar y mejorar las pensiones para todos los Ahí chilenos. tenemos una diferencia profunda. Exacto. Y tu purismo no permite avanzar. ¿Qué purismo, hombre? ¿Qué purismo? Gobernar Está aquí, es ser está aquí. responsable. Porque con responsable las es cumplir las mayorías. promesas, Hernán. Responsable es cumplir esta promesa. Yo no Es pido fácil nada tener más. un discurso minoritario. ¿Pero qué decía aquí? Y que apasione a un grupo pequeño. Hernán, pero mira, es distinto Hernán, la responsabilidad de cuando gobernar para fuimos- todos los cuando chilenos. Cuando Ese es el fuimos, punto que cuando quiero que nos veas. encontramos entre la primera y la segunda vuelta, tú me dijiste muchas gracias por lo que estás haciendo. ¿Te acuerdas? Sí. Ya. Yo creo, José Antonio Kast, de que tus palabras respecto a Joaquín Lavín no solo son injustas. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque él está haciendo un llamado y ha levantado una política pública que se llama integración social. Esa política pública de integración social, que está bien, tú la simbolizas y la caricaturizas en una torre, que es muy importante para muchas personas, Sí. porque va a dar acceso a una vivienda donde no la tenían. Ha sido recogida por este gobierno de manera positiva. Sí. Y ha Esa es la tratado que de yo pido que llevarla. recojamos. La Es que- política de integración mira, que tiene ya, Cristian Mon que pero ver. escucha. Pero anda Win, pero Es que aprende- Gonzalo. pero aprende a escuchar. Pues, Es que si no- anda, si no- anda si Win no y ve estás las políticas de dispuesto a integración escuchar a social que se otros, hacen ahí, po, hombre. Pero aprende a escuchar a otros. Te voy a escuchar atentamente, Ya. pero te invito a Win. No, ¿Me yo voy aceptas a la donde invitación quiera. a Win? Sí, he ido varias veces a Win. Ya, No hay te voy a problema. invitar. Puedo ir. Te voy a Este invitar. gobierno la recogió de manera positiva. Dijo, mira, la podemos extrapolar y llevar a distintas realidades. De hecho, si no estuvieras tan obsesionado con el personaje y no con la política pública. Yo no puse a Lavín te en la habrías mesa, dado lo cuenta. puso No, este si en la señor. manera como contestas. Ah. Porque así como yo hago la diferencia, que a ti te tratan de extrema derecha, yo siento que eso es incorrecto. No porque sea fan tuyo, no porque te apoye, ni porque vaya a votar por ti, porque lo considero injusto. En cambio, tú te despachas a un populista, describes como populista a otro, Sí. con una facilidad. Bueno, a mí me encantaría que venga Joaquín Lavín y que debatamos qué es lo que es populismo y qué es lo que no es populismo. No tiene que hacer lo que tienes que hacer tú. Tiene un estupendo Tienes que hacerte cargo tú. Yo estoy Estupendo feliz, programa. Pero yo estos feliz que lo programas, hagamos. estos programas Yo sé lo que requieren cuesta. pausas. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. No se preocupen. De vuelta en Estado Nacional nos acompaña José Antonio Kast. José Antonio, hay preocupación, al menos desde los partidos del oficialismo, por la fuga de parlamentarios, de senadores, eventualmente de militantes, de diputados. ¿Con quién va con qué personas que ya conozcamos nosotros o qué otras búsquedas tiene para conformar este partido nuevo? A ver, la directiva está conformada por Jorge Barrera, que es ex militante de la UDI, constitucionalista, por Antonio Barquesi, que también es ex militante de la UDI, fue precandidato a diputado, Francisco Castellón. Pero operan los símbolos. ¿Qué personaje reconocible por toda la ciudadanía? Javier Leturia, Ex Ignacio UDI. Urrutia, Alfonso Río. Bueno, hay Ex una UDI. serie de... Alfonso Ríos fue candidato a diputado varias veces. Sí, parte del Tribunal Supremo. ¿Y tiene sondeado algunos militantes o algunos parlamentarios de la UDI o de RN que no conozcamos? Lo que pasa es que, nos encantaría que algunos tomaran la decisión de asumir lo que es el Partido Republicano, pero no nos urge. Nosotros hoy día estamos en otra, estamos
realmente contentos haciendo lo que estamos haciendo. Que en el tiempo se pueda dar, que algunos parlamentarios decidan dar el paso y acercarse al Partido Republicano. El diputado Durán, la diputada Flores, que Mario Desbordes lo desmintió. Ellos ya han señalado que no, que van a seguir en sus partidos y que van a promocionar dentro de sus partidos los candidatos que ellos privilegian. Algunos son partidarios de Osandón, otros partidarios de Chaguán, otros partidarios de Alamán. Y viva la libertad. Pero tiene un poquito de sus caballos de Troya. Usted tiene el Rojo Edwards, es el director del Centro de Estudios y es militante de RN. Sí. No, es RN. Entró de RN el día siguiente. Y es una de las eventuales cartas a gobernador regional por la Araucanía y sería una tremenda carta. Y que sea por RN, a nosotros no nos interesa que ellos... ¿No ingresó a Republicano? No. El director del instituto... Ese caballo de Troya le llamo yo. Sí, ustedes están en la lógica política antigua. Nosotros estamos en una cosa distinta. Tenemos un movimiento social, es que un poco táctico todo, se vuelve táctico. Bueno, será táctico para ustedes. Sí, para nosotros es potenciar las urgencias sociales, llevándolas a las políticas públicas desde un centro de estudio. Para nosotros tiene toda la lógica. Y en ese centro de estudio hay más de 40 personas que firmaron como fundadores del centro de estudio y hay de todos los partidos políticos. De casi todos, de RN y la UDI. Bueno, ¿De Bópoli no hay ni uno? De Bópoli yo diría que puede haber alguno en el centro de estudio y del PRI también debe haber alguno, porque aquí además excluyen siempre al PRI. Son 4 partidos, no son 3. 5, hay 2 PRI. Don Francisco... Hay un PRI, hacia Sala lo expulsaron. Francisco, Valentina, Hernán, Gonzalo y José Antonio Caz, muchísimas gracias por estar este domingo aquí en Estado Nacional. Perdón, puedo hacer solamente... Sí, por favor. No solamente, no lo mencionamos, pero felicitar, yo creo, la elección del Colegio de Abogadas, que las mujeres, como soy la única mujer de la mesa, me veo en la obligación casi moral de decir esto, sentirme muy contenta porque las mujeres ganaron parte importante de la votación. Así es. Y no solamente eso, sino que de hecho no fue tanta noticia el que 2 mujeres tuvieron que ceder sus cargos. Por la cuota de género. Por la Esperemos igualdad que de también género. se nos reconozca Así como es que- Partido Republicano que hay 5 mujeres y 5 hombres en la directiva. 12 con un minuto, nos despedimos hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien.